Mensajito, por favor, si nos estáis escuchando bien. Vale, estamos grabando, Luis, lo estamos grabando. Vale, sí, yo lo Como estoy te he hecho grabando. anfitrión, ahora estás grabándolo tú, ¿vale? Vale, sí, a ver. Sí, 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 me pone que sí. sí que nos oís todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Habéis visto el clásico? No, el clásico no era lo más importante hoy, ¿eh? Lo más importante era la tercera clase de la semana de Power BI aplicado al fútbol. Bueno, lo primero, antes de todo, antes de empezar, gracias a todos por dedicarnos un tiempo, por un tiempo que al final es bastante. El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y hemos tenido durante esta semana mucho contenido, hemos tenido las clases grabadas, tenemos hoy esta clase en directo, que al final es un domingo que podríamos estar haciendo muchas cosas y los que estáis aquí habéis decidido pues dedicar un rato para estar con nosotros, así que la verdad es que os lo agradecemos, ojalá os estén gustando mucho las clases que hemos tenido durante estos días y que sobre todo que os hayan gustado, que las hayáis aprovechado, que os hayan, bueno, pues ayudado a conocer un poco Power BI, esas aplicaciones que tienen en el fútbol y hoy pues vamos a continuar con el final de esta formación gratuita donde os vamos a enseñar la parte práctica, ¿vale? Era importante que conocieseis toda la parte previa y hoy vamos a empezar con la parte práctica. Así que, Luis, si quieres, yo creo que empezamos ya directamente para que no se nos Vale. haga muy largo Ujú. y vamos viendo las cosas. Vale. Ya se debería estar viendo la pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. Así que nada, os voy un poco comentando cómo va a ser la clase de hoy, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, simplemente no queremos que se nos alargue mucho, entonces vamos a hacer voy a haceros un pequeño resumen de 2 minutos de lo que ha sido esta formación y lo que vamos a ver hoy, y ya le voy a dar paso a Luis para que pase con la parte práctica. Ya sabes que han sido 3 clases, las clases están grabadas, tenéis los links de la grabación de la 1 y de la 2 para que la podáis ver. Lo ideal es que habíais llegado aquí ya con las grabaciones vistas, pero bueno, las tenéis en los links que hemos pasado en Telegram, en email, entonces las podéis ver las veces que queráis. Y hoy vamos con la clase número 3, que es manos a la obra, la llamamos manos a la obra. Vamos a hacer nuestro primer informe en Power BI. De la clase número 1, el resumen, así muy sencillo, los puntos principales que vimos es los datos en el mundo del fútbol son una realidad, nos guste o no, es algo que necesitáis saber, porque mucha gente no es consciente de que trabaja con datos, aunque trabajemos con ellos, no los llamamos datos, no somos muy conscientes. Entonces, lo primero es saber que los datos nos afectan a todos y que es una realidad y que ya los estamos usando, aunque no seamos conscientes, como os digo. A partir de ahí, Power BI. ¿Por qué Power BI? Power BI es la herramienta que nosotros hemos elegido para ayudarnos y para ayudarte a ti a utilizar esos datos y a sacarles partido. Hay muchas herramientas, hay unas herramientas más complejas, hay otras herramientas más sencillas. Nosotros hemos elegido estas por diferentes motivos que vimos en la clase número 1, entre que es gratuita, que no hace falta saber programar, que la curva de aprendizaje es muy rápida, bueno, una serie de cosas que comentamos ahí durante la clase, ¿vale? Luego vimos también cuál es el proceso de carga de Power BI para que entendáis esa estructura, esa carga, modelado, métricas, visualización, que explicamos también en la clase número 1. Y luego os estuvimos enseñando, bueno, pues diferentes funcionalidades y ejemplos prácticos de Power BI aplicado al fútbol, es decir, realmente para qué se puede usar esta herramienta, ¿vale? ¿Para qué se puede usar? Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy preparador físico, ¿a mí esto de qué me vale? O yo soy periodista, ¿esto para qué me vale? Soy entrenador. Pues os hemos enseñado diferentes formas de aplicar Power BI usando los datos en función del rol que tengamos dentro del mundo del fútbol, en un cuerpo técnico o en empresas relacionadas. ¿Vale? La clase número 2, la que liberamos el jueves, es qué tipos de informes puedo hacer realmente con Power BI aplicado al fútbol. Vimos diferentes tipos de informes, estuvimos grabando, bueno, pues para preparación física, para scouting, para un montón de cosas, para temas de lesiones, es decir, todas las posibilidades que realmente nos da Power BI. Porque es verdad que muchas veces nosotros no somos ni realmente conscientes de ¿qué puedo hacer? Es decir, necesitamos que alguien muchas veces nos ayude y nos diga, no, no es que se puede hacer determinadas cosas porque no somos conscientes, no sabemos que se puede hacer un informe, no sé, de lesiones o un informe de preparación física con los datos que tenemos, ¿vale? O sea, eso es muy importante. También nos contamos un poco la parte de la automatización, que a veces es difícil de entender y lo vimos con el ejemplo de la fábrica de cerveza, donde realmente la metáfora es que yo dejo mis datos en un sitio
automáticamente eso se conecta con Power BI y ya se va generando todo ese proceso para que al final la información esté en tu informe, ¿vale? De tal manera que automatizamos, dejamos de perder tiempo, dejamos de hacer cosas manuales, todo automático, pues para seguir, para que dediquemos nuestro tiempo, yo siempre lo digo de esta manera, tenemos que dedicar nuestro tiempo a analizar la información, no a tratarla. Tratar la información es parte del proceso, pero necesitamos dedicar, donde aportamos valor los profesionales, cada uno en su área, es analizando la información. Luego os hemos contado nuestra estrategia para diseñar y organizar el modelo de datos en Power BI. ¿Por qué? Muchas veces tenemos la prisa de, no, yo quiero cargar datos ya, yo tengo este Excel, yo lo quiero subir a Power BI, yo tengo tal. Y es que muchas veces eso al final, sin un buen diseño, sin una buena organización de los datos, lo que te va a generar, a corto plazo puedes tener un informe más rápido, pero a largo plazo te va a generar que no tengas un modelo coherente y que al final vas a terminar perdiendo tiempo y haciendo modificaciones. Entonces, es importante entender estos conceptos de un modelo de datos que realmente nos ayude en Power BI, que lo estuvimos explicando también en la clase número 2. ¿Vale? Y ya por último os hemos pasado el manual de instalación para que lo podáis instalar en el PC, en el Mac, os lo hemos pasado en un PDF, lo vimos un poquito. Vamos a ver hoy también en la clase número 3 un poco un resumen rápido de esto. Lo ideal es que hayáis venido a la clase ya con el Power BI instalado, ¿vale? Pero bueno, lo podéis ir haciendo durante los próximos días. Y simplemente, a modo de introducción, la clase número 3, la de hoy, la práctica, lo que vamos a ver es, os lo he mandado antes en un audio en Telegram para lo que lo hayáis visto, es, vamos a ver un poco cómo instalar Power BI rápidamente, no queremos perder mucho tiempo con esto, pero os vamos a dar unas pequeñas pautas para que lo instalemos. Vamos a crear nuestras propias tablas de hechos y dimensiones. Acordaros la explicación de hechos y dimensiones que vimos. Vamos a utilizar, os va a enseñar Luis, 2 tablas de dimensiones y una de hecho y cómo conectarlas generando un modelo. Eso que hablamos del modelo, pues vamos a ver un modelo para que, como nos pasa muchas veces, no es que tengo los datos de físicos aquí y las asistencias aquí y los minutos allí. Bueno, pues vamos a ver cómo conectar toda esa información a través de Power BI para tener todo lo mismo en un informe. Y lo vamos a hacer directamente con datos de una página web que se llama FBref, que seguramente conozcáis, que tiene un montón de datos gratuitos, actualizados, que se puede utilizar, bueno, pues para hacer nuestras... Bueno, la gente la usa a nivel profesional, pero bueno, lo podéis utilizar pues para practicar ahora en principio. Es lo que vamos a usar en esta clase. ¿Vale? Y luego al final pues veremos sesiones de preguntas, respuestas y os vamos a contar también alguna sorpresa, alguna cosa que tenemos para después de esta semana de Power BI, ¿vale? Así que nada, Luis, si quieres, siento la cara de sorpresa que se nos va a quedar luego. Si quieres, podemos empezar con la parte práctica y así ya le damos caña a lo importante de la clase, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, como ha dicho Dani, seguramente muchos de vosotros ya habréis instalado Power BI, os mandamos el manual tanto por correo como por Telegram. Si ya lo traéis instalado, pues genial, incluso ya lo podéis ir abriendo. Y para los que no, lo vamos a repasar así muy rapidito. Realmente es muy sencillo, ¿vale? Pero lo explicamos por aquí. Como sabéis, es un programa de Microsoft, entonces es un programa que está hecho realmente para Windows, pero también os vamos a explicar cómo lo podéis hacer los que tenéis Mac. Lo dicho, lo tenéis en el PDF, lo podéis abrir también, pero básicamente lo que tenéis que hacer es ir a la página de powerbi.com, que la tenéis aquí, y arriba en las pestañas donde pone productos, en Power BI Desktop tenéis que pulsar, os llevará a esta página que tenéis aquí a la derecha, y aquí tenéis que darle o directamente le dais a descargar gratis y se os descargará la versión por defecto, o incluso podéis ir aquí a las opciones de descarga de idiomas para poder elegir vosotros el idioma que queráis poner y la versión del programa según el sistema que tengáis, ¿vale? Como veis aquí, podéis seleccionar el idioma, aquí está puesto en español, y aquí tenéis la descarga para elegir el tipo que tengáis vosotros y que se adapte a vuestro sistema. ¿Vale? Como veis es súper sencillito. Una vez lo hayáis descargado, haciendo esto, se os va a descargar el archivo en vuestra carpeta de descargas, ¿vale? Y ahí simplemente ejecutáis el archivo y seguís los pasos de la instalación, como habréis hecho ya muchas veces con otros programas, y es muy sencillito, no tiene mucha dificultad. De todas formas, si alguien tiene algún problema, por lo que sea, ya sabéis que nos podéis preguntar y luego cuando termine la clase os echamos una mano con eso si hace falta. E incluso os dejamos también un vídeo, lo tenéis en el manual. Si pulsáis aquí sobre la imagen, os va a llevar a un vídeo de 4 minutos, muy rapidito, para
para que podáis ir siguiendo los pasos y lo tengáis también, que haya alguien instalándolo para que vosotros lo podáis seguir al mismo tiempo. Y si tenéis un Mac, lo que decía, aquí la instalación se complica un poquito más, pero sigue siendo sencillo. Nosotros nos hemos puesto 3 maneras diferentes de hacerlo, porque lo que os decía, al ser un programa de Microsoft, no hay una versión oficial para Mac, por lo menos de momento. Entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es instalar Windows dentro del Mac, y una vez tengamos Windows, ahí sí ya podemos descargar el programa haciendo el método que os habíamos enseñado aquí antes. ¿Vale? Entonces, bueno, las 3 posibilidades son estas. Ahora ya en los Mac más modernos que tienen un tipo de procesador más nuevo, esta opción del Bootcamp no está disponible. De todas formas, las otras 2 sí que lo están. Así que para los que tengáis un ordenador más moderno, de los de Mac, que son los que llevan un procesador que se llama M1 o M2, esos lo tenéis que hacer con este de aquí. Para el resto, pues podéis utilizar cualquiera de las 3. Y lo mismo, si pulsáis sobre las imágenes, os va a llevar directamente al vídeo de instalación y lo podéis ir siguiendo y es bastante sencillo también, ¿vale? Para que tengáis las 2 opciones, los que tenéis Windows GNU y los que tenéis un Mac, pues también. A partir de ahí, vamos a ir, como ha dicho Dani, vamos a hacer un caso práctico desde cero en esta clase. Vamos, desde cero, es decir, vamos directamente a descargar información. Ahora mismo no tenemos nada de nada. Vamos a descargar unas tablas de la página que os ha dicho Dani, que ahora os la voy a volver a enseñar para que podáis entrar y curiosearla, los que no la conozcáis. Vamos a generar nuestras tablas de hechos y dimensiones, las vamos a unir dentro de Power BI en nuestro modelo y vamos a hacer unas visualizaciones directamente. Vais a ver que es muy sencillo. Y incluso podemos meter algún dato y que veáis cómo podemos actualizarlo para que veáis lo fácil que es y que una vez montado el sistema ya eso funciona solo. Entonces, si os parece, voy a hacer un resumen muy rapidito de las tablas de hechos y dimensiones, que lo vimos en la clase anterior, pero por recordarlo así de manera muy rápida, porque ya os dije que esta es una de las partes más importantes de de todo el proceso que vamos a utilizar en Power BI, porque el modelo es lo que luego a largo plazo nos va a permitir que las tablas estén conectadas, que no perdamos información por en medio, que podamos relacionar unas tablas con otras, ¿vale? Y es importante entenderlo bien. Entonces, las tablas de hechos, como decíamos el otro día, son las tablas principales del modelo. Como veis, está aquí en el centro del esquema, que esto es un esquema en estrella, que es el más habitual, ¿vale? El que vamos a utilizar habitualmente. Y hoy vamos a tener una tabla de hechos y 2 tablas de dimensiones, ¿vale? Luego os explicaré cuáles van a ser. La tabla de hechos es la tabla principal, son todos los eventos individuales que vamos recogiendo, crecen muy rápido, es decir, pues van a ser todas las acciones que hay en un partido, todos los partidos que se van jugando. Para los que entrenéis en fútbol base, por ejemplo, pues cada fin de semana vamos a ir metiendo información. Lo vamos a ir metiendo en nuestra tabla de hechos, ¿vale? Crecen muy rápido todas las semanas, o incluso si es de fútbol profesional, pues prácticamente todos los días. Necesitan las dimensiones, es decir, vamos a necesitar también tener unas tablas que son las de dimensiones que nos van a ayudar a filtrar la información, a contextualizar, para poder tener la información relacionada y poder utilizar los filtros para ir contextualizando. Y de alguna manera cuantifican, nos van dando información sobre pues eso, todos los hechos, los acontecimientos que van ocurriendo y que vamos almacenando en nuestra base de datos. Y luego las tablas de dimensiones, que son claves para analizar, porque, como decía antes, y como pone aquí, nos ayudan a contextualizar. Pues ha habido una serie de goles, pues vamos a ver qué jugadores han sido y en qué equipos están, de qué edades son, ¿vale? Nos va a permitir ir dándole contexto a todos los datos de la tabla de hechos. Definen atributos de las entidades, es decir, nosotros vamos a meter, por ejemplo, una tabla de dimensiones va a ser la tabla de jugadores. Entonces, en esa tabla nosotros vamos a ir dando también atributos, pues si tenemos un jugador, podemos poner su año de nacimiento, la posición en la que juega, ¿vale? Entonces vamos a ir definiendo también esas entidades. Crecen lentamente, por lo mismo, si tenemos una tabla de jugadores, habitualmente no suele crecer, a no ser que haya un periodo de fichajes o que haya algún jugador que sube de la cantera, por ejemplo, ¿no? Y si son una dimensión de equipos, pues son los 20 equipos de la liga y solo cambian al final del año, ¿no? Cuando hay ascensos y descensos. Entonces, crecen muy despacio. Necesitan de los hechos, igual que los hechos necesitan de las dimensiones, ¿vale? Se necesitan mutuamente y lo dicho, ayudan a contextualizar. Aquí tenéis algunos ejemplos, los eventos de un partido, los partidos, las clasificaciones, ingresos y gastos, por ejemplo, en un mercado de fichajes o en un departamento financiero de un club, por ejemplo, pues todos los ingresos y gastos se van metiendo en la tabla de hechos.
goles, tiros, y luego las dimensiones, que las que vamos a utilizar hoy son la de jugadores y la de equipos, ¿vale? Solo vamos a tener 2. En el ejemplo había 5 porque es el que representa mejor la estrella, pero nosotros hoy, para simplificar un poco, vamos a utilizar 2. No es necesario usar 5. Luego también podríamos tener una tabla de dimensiones con los técnicos, con los árbitros, con los estadios, ¿vale? Estos son algunos ejemplos. Y luego un ejemplo de lo que es un modelo que podría ser perfectamente real, ¿vale? Donde tenemos nuestra dimensión de jugadores con su identificador, que ya hablábamos el otro día, que es necesario que esos identificadores sean únicos para cada jugador o para cada equipo, ¿vale? Pero es necesario que en la tabla de dimensiones no tengamos registros duplicados. Y luego os voy a enseñar cómo hacer para evitar tener en las tablas de dimensiones registros duplicados. Luego la dimensión de equipos, que también se relaciona por un identificador a la tabla de hechos. Todo esto lo vamos a hacer después. Y luego la tabla de estadios, por ejemplo, y una tabla de competiciones. Y aquí tendríamos nuestros hechos y las relaciones creadas. ¿Vale? Así que este es el objetivo de hoy. Lo vamos a hacer con la tabla de dimensión jugadores, dimensión equipos y la tabla de hechos. Así que nos vamos a ir ya directamente a la página que os ha dicho Dani, que se llama FBref, que la tengo aquí. Para los que os interese, pues simplemente ponéis fbref.com en Google, ¿vale? Y es una página web donde vais a encontrar muchísima información gratuita. Hay varios deportes, no es solo fútbol, nosotros lo vamos a hacer con fútbol. Y es toda gratuita, ¿vale? Tenéis muchísima información de muchísimas ligas. Como veis aquí, pues tenemos un montón de ligas. Tenemos las 5 grandes ligas europeas y luego tenemos también de otros continentes, otros países, copas también como la Copa del Mundo, Eurocopas, competiciones femeninas, ¿vale? Hay muchísima información, toda gratuita, y vais a ver que además hay bastantes datos que son, pues para ser gratis, que te dan bastante información. No solo recogen las estadísticas más básicas, sino que también te dan más. Entonces, os va a servir también para empezar a practicar. Y de todas formas, también quería decir aquí que nosotros lo vamos a hacer con FBref también para enseñároslo, porque nos parece buena idea para aprender y porque es gratuito. Pero si vosotros entrenáis a equipos en fútbol base, por ejemplo, lo importante es que entendáis bien la estructura que vamos a seguir en el modelo y en las tablas. Y luego vosotros, en vez de rellenar esas tablas con datos de fútbol profesional, como vamos a hacer aquí, lo podéis rellenar perfectamente con los datos de vuestra liga, de vuestro equipo, de vuestros jugadores, y el resultado va a ser el mismo, pero en vez de utilizar la información de fútbol profesional, vais a utilizar la información de vuestro equipo y lo vais a poder utilizar realmente en vuestro trabajo, que es la idea. Entonces, bueno, una vez ya entráis en esta página, podéis cambiar el idioma aquí, ¿vale? Si queréis, hay varios idiomas. Lo que vamos a hacer para crear nuestra primera tabla, que va a ser la de dimensión equipos, es irnos aquí a competencias. Yo lo voy a hacer hoy de la liga, lo podríamos hacer de cualquiera. Nos vamos a ir aquí a la liga y como veis, pues ya empezamos a tener un montón de información. Aquí tenemos la clasificación en concreto. Con los partidos que se han jugado hoy todavía no está actualizada, ¿vale? Pero se actualizará probablemente mañana, se suele actualizar al día siguiente. Y aquí, bueno, pues tenemos información de los equipos, tenemos, ya digo, aquí la clasificación, pero luego vais a ver que para los jugadores también hay un montón. Entonces, lo que vamos a necesitar aquí, en este caso para la dimensión de equipos, yo voy a utilizar el nombre del equipo y voy a meter también los escudos para que luego en nuestro informe en Power BI pues sea más visual y podamos meter también las imágenes de los escudos. Entonces, lo bueno que tiene FBref es que es una página hecha precisamente para descargar información, o sea, ellos nos lo ponen fácil para poder hacerlo. Entonces, para hacerlo, simplemente vamos a tener que ir aquí a compartir y exportar. Vamos a ir aquí donde dice modificar y esto nos va a permitir ahora modificar la tabla, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es quedarme únicamente con la columna del equipo, porque de momento es la única que quiero. La vamos a dejar aquí sola, ¿vale? Si pulso aquí sobre esta flechita de aquí, se me eliminan todas las columnas de la derecha y ahora ya puedo eliminar aquí. Ahora ya tenemos una tabla solamente con una columna, que es la de los nombres de los equipos. ¿Vale? Y para descargarla, si le damos también aquí, donde antes, tenemos varias opciones. Podríamos obtener la tabla como un libro de Excel. Yo esta opción en concreto no os la recomiendo porque utiliza una versión de Excel un poquito más antigua y probablemente en el ordenador nos va a reconocer bien algunos caracteres. Yo he probado alguna vez, pero no me convence. Entonces lo que vamos a utilizar mejor es la de como CSV, pero la vamos a poner en un Excel para que veáis cómo es el proceso también. Entonces, esta tabla, que es muy sencilla de una columna, directamente le voy a dar aquí a obtener y lo que nos genera es este texto aquí sin formato, que ya hablábamos de los CSV, pues esto es un CSV, lo que pasa es que es de una única columna, por eso este no tiene comas. Y lo único que tenemos que hacer es, desde aquí arriba, este sería nuestro encabezado de la columna, ¿vale? Que es la columna de equipo.
y vamos a copiar hasta el último registro, que en este caso sería el Elche, ¿vale? Lo vamos a copiar aquí y ahora voy a abrir directamente un Excel y la vamos a pegar, ¿vale? Simplemente venimos aquí y le damos aquí arriba a pegar, ¿vale? Ahora ya, pues ya veis que tenemos nuestra columna con el encabezado, que es equipo, y luego tenemos todos los registros. Esta de aquí, como está vacía, directamente la vamos a eliminar con el botón derecho, la eliminamos. ¿Vale? Y ahora lo que os decía es que en las tablas de dimensiones y lo que os decía antes, normalmente nosotros vamos a definir también atributos de nuestras entidades. En este caso tenemos los equipos, pero queremos dar algo más de información. En este caso le vamos a meter los escudos. Entonces, aquí vamos a crear una nueva columna que se llama escudos. Podríamos crear muchas más, podríamos poner aquí también el año de fundación del equipo, por ejemplo, el estadio en el que juega, ¿vale? Pero por simplificarlo también, vamos a utilizar el nombre del equipo y el escudo del equipo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para insertar los escudos del equipo, os voy a explicar cómo funciona Power BI. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, venir a Transfermarkt. Esta página la conoceréis muchos. Podríamos utilizar también otro tipo de imágenes, pero aquí lo tenemos todo muy bien ordenado. Entonces, nos vamos a ir a Transfermarkt y, por ejemplo, en nuestra tabla, el primer equipo que tenemos es el Barcelona. Pues vamos a ir aquí, vamos a buscar el Barcelona. Vamos a pulsar aquí y aquí en su ficha del equipo pues nos aparece el escudo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho sobre el escudo y vamos a copiar la dirección de imagen, no la imagen como tal, que muchas veces es lo que hacemos para utilizarla en PowerPoint, por ejemplo. Vamos a copiar la dirección, ¿vale? Esta dirección, al copiarla, os lo enseño aquí, si yo la pego, lo que nos está guardando directamente, como en este enlace, es la imagen del escudo, ¿vale? Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para luego poder visualizarlo en Power BI. Necesitamos este link de aquí, en la dirección de la imagen. Nos vamos a venir aquí al Excel y directamente la vamos a pegar. Para no hacerlo ahora con los 20, yo ya lo he preparado antes, ¿vale? Lo tengo aquí los escudos. Vosotros, los que estéis siguiendo la clase al mismo tiempo, lo podéis acabar después, el tema de los escudos. ¿Vale? Es por no estar aquí copiando los 20 ahora, pero yo los voy a pegar. Es el mismo proceso, ¿vale? Entráis en Transfermarkt, copiáis la dirección de URL de la imagen y la ponéis al lado de cada equipo, ¿vale? Una vez ya tenemos esto, lo que voy a hacer hoy es crear las 3 tablas directamente dentro de Excel, ¿vale? Voy a crear 3 hojas diferentes y luego en Power BI vamos a decirle qué hoja queremos que nos coja en cada caso. Entonces a esta la voy a llamar dim equipos, ¿vale? Para saber qué es la dimensión de los equipos, la que estamos guardando aquí. Vamos a crear una nueva, que esta va a ser dim jugadores, y ya voy a ir creando una más que va a ser la de hechos, ¿vale? Para luego meterlo aquí. En la dimensión de jugadores vamos a volver a FBref, y ahora, en vez de quedarnos aquí, ¿vale? Para salir de este formato, por cierto, y volver a la tabla normal, simplemente recargáis la página y ya vuelve al estado normal. Ahora, como vamos a hacer la tabla de jugadores, nos vamos a ir aquí directamente a estadísticas del equipo y del jugador, que es donde están todas las de jugadores. Y aquí en estadísticas estándar nos va a mostrar primero las de por equipo, pero si bajamos un poquito más tenemos aquí estadísticas de jugadores y como veis tenemos un montón. Desde los atributos un poco del jugador, lo que decíamos, la nacionalidad, la posición, el equipo en el que juega, el año de nacimiento y luego todas las estadísticas. Y como veis además aquí arriba tenemos un montón de estadísticas diferentes, ¿vale? Esto ya luego, con tiempo, vosotros lo vais curioseando y echáis ahí el tiempo que necesitéis. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, para la tabla de dimensión de jugadores, seguir el mismo proceso que con la de equipos. Lo que vamos a hacer es ir aquí a compartir y exportar, modificamos nuestra tabla y vamos a elegir un poco con qué columna nos queremos quedar para nuestra tabla de dimensiones. Como sabéis, en la tabla de dimensiones, ya lo hemos explicado, no vamos a almacenar todas las estadísticas del jugador. Lo que queremos es, por ejemplo, el nombre del jugador y, entre otras cosas, pues vamos a elegir aquí, por ejemplo, el país, la nacionalidad, nos lo vamos a quedar porque es un dato que nos interesa tener en nuestra dimensión de jugadores. La posición también. El equipo no nos va a hacer falta porque ya luego con las relaciones vamos a saber en qué equipo está cada jugador, ¿vale? Entonces esta ya la podemos eliminar. Nos vamos a quedar con el año de nacimiento, ¿vale? La de la edad la quito como tal. Y luego, como estos son todo estadísticas, en nuestra tabla de dimensiones no nos interesan. Luego en la de hechos sí nos harán falta. Entonces, en este caso ahora, eliminamos aquí todas y quito esta de aquí, ¿vale? Y ya nos queda una tabla de dimensiones con el nombre del jugador, el país, la posición y el año de nacimiento. FBref, lo bueno que tiene, como sabéis, en la tabla de dimensiones vamos a necesitar tener
una columna de identificador. Vamos a necesitar identificar a cada jugador con lo que sería, pues, vamos a decir, por ejemplo, el DNI, que es un número único que tiene cada jugador y que no se repite nunca. Pues FBref nos genera un identificador automáticamente, así que esa partida nos la deja hecha y es mucho más cómodo. Aunque aquí no se vea físicamente, vais a ver que ahora cuando la descargue sí que nos aparecerá. Entonces hacemos el mismo proceso, venimos aquí a compartir y exportar y le vamos a dar a obtener la tabla como CSV. Y hace lo mismo, nos pone este formato. Aquí hay que identificar cuáles son los encabezados de nuestra tabla, que en este caso son estos que aparecen aquí: el jugador, el país, la posición, el año de nacimiento. Y esta columna que nos está generando aquí al final, como veis, esa es la del identificador, ¿vale? Luego le cambiaremos el nombre. Entonces aquí vamos a arrastrar hasta abajo, hay un montón de jugadores, así que hay que tirar bien para abajo. Y aquí hasta el último vamos a copiar y nos vamos a ir al Excel. Este ya lo voy a cerrar. Y en el Excel, en la pestaña de dimensión de jugadores, los vamos a pegar, ¿vale? Y ya tenemos aquí nuestra primera columna, que es donde tenemos todos los datos, porque esto es un CSV, ¿vale? Para poder separar todos los datos, bueno, esta segunda fila la vamos a eliminar también, igual que antes, porque no nos está aportando nada, la vamos a eliminar. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí, como esto es formato CSV, que son archivos separados por comas, donde tiene los registros separados por comas, lo que vamos a hacer es separarlos para tenerlos en un formato de tabla, ¿vale? Para eso lo que hay que hacer es seleccionar aquí la columna completa. Nos vamos a ir aquí arriba a datos, ¿vale? A la pestaña de datos, aquí en Excel. Y aquí le vamos a decir texto en columnas, ¿vale? Seleccionáis la columna, datos, texto en columnas. Vamos a ir aquí. Le vamos a decir que están delimitados, ¿vale? Aquí simplemente lo marcáis, le dais al siguiente. Y le vamos a decir que están separados por comas, ¿vale? Que es nuestro caso. A veces también está hecho por punto y coma, pero en este caso, como veis aquí, están separados por comas. Entonces le vamos a dar a siguiente y le vamos a dar a finalizar. Y ya automáticamente Excel nos genera un formato de tabla, nos pone cada información en una columna diferente. Esta de aquí, lo que os decía, es el identificador, así que le vamos a cambiar nosotros el nombre. Yo la voy a llamar ID de jugador, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos nuestra tabla de dimensión equipos, sencilla, y nuestra tabla de dimensión jugadores. Luego a esta tabla le vamos a hacer alguna modificación dentro de Power BI, porque si os acordáis, el primer paso era cargarla, la información en Power BI, el segundo era modelarla, hacerle alguna transformación. Entonces vamos a hacer alguna sencilla para que lo veáis y luego ya la visualizaremos. Voy a ir guardando aquí el Excel para que no se me borre. ¿Vale? Lo voy a llamar clase 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la tabla de hechos. Vamos a generar nuestra tabla de hechos. Volvemos a ir a FBref. Vamos a darle aquí a actualizar para que se nos actualice la tabla otra vez al formato inicial, que es este de aquí. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a editar nuestra tabla, modificarla y vamos a quedarnos con la información que nos interesa. En este caso, esta primera no la queremos. La segunda nos la vamos a quedar. Realmente el nombre no nos hace falta, luego lo veremos en Power BI, porque ya lo tenemos en la dimensión de jugadores, pero como sabéis, como he dicho antes, el identificador nos lo genera esta columna, que es lo que sí vamos a necesitar para luego unirlo en nuestro modelo. Entonces, la columna de jugador nos la vamos a quedar, nos interesa. La del país, la posición y el año de nacimiento no nos interesan porque ya las tenemos en nuestra dimensión, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, pues estamos almacenando, por ejemplo, España un montón de veces. Nosotros, toda esta información, si la volvemos a almacenar en nuestra tabla de hechos, estaríamos teniendo registros duplicados. No nos hacen falta porque ya lo tenemos en nuestra dimensión, ¿vale? Entonces, toda esta información aquí no nos interesa. Aquí lo que queremos son las estadísticas de los jugadores, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ir borrando y nos vamos a quedar solamente con los partidos jugados, las titularidades. Voy a coger una serie de estadísticas que vosotros mismos también podéis recoger en Fútbol Base, que es lo interesante. Entonces me voy a quedar con estas hasta aquí, hasta esta línea, ¿vale? Y el resto directamente las voy a eliminar. Nos vamos a quedar en estos partidos jugados, titularidades, minutos, cuántas veces ha jugado 90 minutos, goles, asistencias, ¿vale? Goles menos penaltis, tiros de penalti, bueno, amarillas y rojas, ¿vale? Cosas que podéis tener vosotros también en Fútbol Base. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a exportar otra vez a CSV. Vamos a cargar desde nuestros encabezados de columna, que son estos de aquí, hasta el final, ¿vale? Bajamos hasta abajo. Vamos a bajar. Hay un montón de jugadores y vamos a coger aquí hasta el último. Copiamos la información, vamos a Excel y en nuestra tabla de hechos, esta vez, lo vamos a pegar otra vez, ¿vale? Vamos a dar aquí a pegar y tenemos que volver a hacer el mismo paso. Nos lo copia todo en la primera columna.
Esta segunda fila no nos aporta nada, la vamos a borrar, como antes. Y ahora la primera columna, de nuevo, la seleccionamos, nos vamos aquí arriba a la pestaña de datos y aquí vamos a pasar el texto a columnas para que nos divida por las comas y nos lo ponga todo en un formato de tabla. Están delimitados, le damos a siguiente y están delimitados por comas. Se lo decimos, le damos aquí a finalizar y lo mismo. Ya nos está generando nuestra tabla bien estructurada y que sí que vamos a poder utilizarla luego en Power BI. Otra vez aquí tenemos el identificador de jugador, entonces vamos a cambiarle el nombre a la columna. En la dimensión equipos, ahora os lo voy a explicar también en Power BI, pero como veis no tenemos un identificador. Esto lo hago en este caso porque lo que os decíamos, un identificador en la tabla de dimensiones, la característica principal que tiene que tener es que sea único, ¿vale? Que sea un identificador único. En este caso, aunque no es lo que se suele hacer, pero realmente sí que se puede hacer así, sobre todo al principio, ¿vale? Si estáis completamente seguros de que no hay ningún equipo repetido, como sabemos que es el caso, al final son identificadores únicos. Entonces, en este caso vamos a utilizar el propio nombre del equipo como un identificador, porque como sabemos que son únicos, no nos hace falta generar un identificador único aparte, ¿vale? Ya sabemos que no están repetidos, así que lo vamos a utilizar tanto como nombre del equipo como identificador. Así que ya directamente voy a guardar, ya tenemos aquí nuestras tablas, dimensión equipos, dimensión jugadores y nuestra tabla de hechos con todas las estadísticas, ¿vale? Y ahora ya directamente nos vamos a ir a Power BI, ¿vale? Esto ya os enseñé un poquito por encima la interfaz de Power BI, los que lo tengáis instalado pues ya lo podéis ir abriendo. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, os cuento un poquito por encima si queréis la interfaz y ya vamos cargando los datos. Lo Luis, primero. perdona una cosita, antes de empezar con Power BI, es importante que entendáis que este Excel que ha generado Luis, que lo ha generado a través de datos reales de la página de FBRED, es un Excel que prácticamente todos hemos tenido esa información alguna vez en nuestros equipos, independientemente de la categoría en la que estemos. Lo digo porque muchas veces decimos, no, es que los datos solo en la élite, en el fútbol profesional, y realmente lo que ha hecho Luis es un Excel con jugadores, con equipos y con minutos, asistencias, goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Entonces, la genera a partir de información de una página web, pero eso es algo que podemos generar todos a mano de cualquier manera. Es decir, que nosotros incluso en fútbol base, pues podemos hacer cosas como estas, ¿vale? Simplemente Luis, eso, perdona. No, sí, exacto. Lo que decía un poco antes, que realmente ya veis que esta información, pues lo que ha dicho Dani, la podéis recoger vosotros. Simplemente cambiáis lo que es el contenido de, pues por ejemplo aquí, el contenido de la tabla. En vez de poner estos equipos, ponéis los de vuestra liga y añadís los escudos y vais a tener el mismo resultado, pero con los datos de vuestra liga, ¿vale? Lo importante es entender bien la estructura. Y otra cosa, para algunos que veo que estáis pidiendo si podemos repetir algún paso y demás, luego si queréis os respondemos todas las preguntas y de todas formas la clase os la vamos a mandar. Entonces, no sé si a lo mejor hay alguna zona que estoy yendo un poquito más rápido porque son muchas cosas que tenemos que queremos enseñaros, pero como luego lo tenéis grabado, sin ningún problema lo podéis ir parando y lo podéis volver a ver, ¿vale? Y preguntarnos todo lo que necesitéis después. Bueno, pues ya dentro de Power BI tenemos aquí un poco lo que es la pantalla del informe, que es donde vamos luego a visualizar todos nuestros datos, ¿vale? Aquí vamos a ver luego las tablas, ahora no tenemos nada cargado, por eso no nos muestra nada. Estos son algunos de los gráficos que podremos utilizar. Aquí, si vamos a la izquierda en esta tablita de aquí que pone datos, ahora cuando carguemos datos se nos van a visualizar las tablas y vamos a poder también verlas un poco. Y luego aquí en el modelo vamos a conectar nuestras tablas. ¿Veis aquí este dibujo? Lo que vamos a hacer es eso, es conectar nuestras tablas unas con otras utilizando esos identificadores. Vale, pues nada, ahora ya vamos a directamente a cargar nuestros datos. Para eso, ya lo hicimos, creo que fue en la primera clase, vamos a darle aquí a obtener datos y vamos a cargar desde un libro de Excel, ¿vale? Os explico de todas formas otra vez muy rápido. Tenemos cientos de orígenes de datos en Power BI. Si le dais aquí a archivo, pues veis un poco los más comunes, un libro de Excel, un CSV. Luego algunos un poquito más avanzados, con unas estructuras un poco diferentes, pero que a lo mejor os suenan. Podemos conectarnos a carpetas y luego hay todo tipo de cosas. Hay bases de datos, ¿vale? Hay de todo. Prácticamente todo lo que se os ocurra, todo lo que hayáis trabajado alguna vez. Muchos nos preguntáis, yo utilizo Wisecout o yo utilizo Naxport. Pues todo lo que podáis exportar a Excel, a CSV, a estos formatos, lo vais a poder cargar sin ningún problema. Así que ahora lo que vamos a hacer es directamente
conectarnos a ese libro de Excel que acabamos de crear. Le voy a dar aquí a conectar y es este de aquí de clase 3, ¿vale? Voy a ir aquí, pulsamos y ahora lo que nos va a mostrar son las 3 tablas que hemos creado. Por eso os decía que lo hemos creado en 3 hojas diferentes, pero Power BI es capaz de reconocer las diferentes hojas y nos permite escoger. La primera es esta de aquí, que es la dimensión de los equipos. Y lo que vamos a hacer es marcar aquí esta casilla y le vamos a dar a transformar datos, ¿vale? Creo que en una de las clases anteriores directamente le dábamos a cargar. En este caso, como os he dicho antes, tenemos que hacer algunas transformaciones. Entonces, para transformar esos datos, vamos a darle directamente aquí. Y nos va a abrir esta pestaña que se llama Power Query, ¿vale? Que es como una parte dentro de Power BI que nos permite hacer modificaciones y trabajar las tablas. Muchas veces, por ejemplo, alguien del cuerpo técnico os puede pasar una serie de datos y a lo mejor hay alguna columna que no necesitáis o a lo mejor hay algo que no queréis, pues todo eso se modela aquí. Podéis eliminar columnas, podéis añadir otras columnas nuevas, podéis hacer diferentes modificaciones. Por ejemplo, en este caso, en esta tabla, si lo veis, los encabezados no nos los está cogiendo bien. Lo está llamando columna 1 y columna 2, pero en realidad nuestro encabezado debería ser este, ¿vale? Entonces, como no lo está cogiendo, vamos a hacer nosotros que nos detecte bien cuál es el encabezado. Esto es una modificación muy sencillita, pero que suele ser habitual. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente aquí arriba, veis que hay una opción que pone usar la primera fila como encabezado. Vamos a pulsar aquí y automáticamente ya nos lo detecta, ¿vale? Se lo hemos dicho a nosotros y ya lo que hace es pasar la primera fila y nos la pone de encabezado. Ahora ya sí, vemos que nuestra tabla está bien. La primera columna es equipo y la segunda es escudos, ¿vale? Aquí, como veis, podemos cambiar el tipo de dato que es. Luego con las estadísticas, que hay números, lo haremos. En este caso son 2 de tipo texto, que son estas letras de aquí. Así está perfecto. Ahora ya para cargar la siguiente tabla, que es la dimensión de jugadores, no nos hace falta salirnos de aquí, de esta interfaz, no tenemos que volver a donde antes. Aquí arriba a la izquierda podemos incluso ya cargar otra vez, ¿vale? Entonces le vamos a dar aquí al libro de Excel, a clase 3 de nuevo, y vamos a cargar esta vez la dimensión de jugadores. Si pulsáis sobre ella os permite ver aquí una previsualización para saber qué es la que queréis cargar, ¿vale? La estamos viendo, pues vamos a darle a aceptar para que nos la cargue aquí. En este caso sí nos ha cogido bien, como veis, los encabezados de las columnas están bien puestos, así que eso ya no lo tenemos que cambiar. Pero, por ejemplo, si os fijáis, pues en el país tenemos una estructura en los datos que a lo mejor no nos gusta tanto. Yo, por ejemplo, personalmente aquí, en vez de quedarme con las 2 iniciales primeras, el espacio y las 3, me gustaría quedarme solamente con las 3 últimas, ¿no? Con ARG, ES, ¿vale? Con esas 3 letras. Entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Yo os voy a enseñar una sencilla. Para quedarnos con esas 3 últimas letras, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar la columna de esta manera, nos vamos a poner encima, y lo que vamos a hacer es ir aquí a transformar, aquí arriba en la pestaña de transformar, y lo que le vamos a decir es extraer, ¿vale? Lo veis aquí, el texto después de un delimitador. Lo primero, antes de hacer esto, siempre fijaos en la estructura de vuestros datos, ¿vale? Tenéis que entender cuál es la estructura. Aquí en este caso vemos claramente que siempre sigue la misma estructura. 2 letras minúsculas, un espacio y 3 letras mayúsculas. Entonces, sabemos que podemos utilizar esta transformación. En este caso, extraer el texto después de un delimitador, que en este caso es un espacio, ¿vale? Tenemos las 2 letras, un espacio, que sería nuestro delimitador, y las 3 letras. Entonces, marcamos la columna, le damos aquí, y ahora nos dice que cuál es ese delimitador que queremos utilizar para dividir y quedarnos solamente con una parte de la columna. En este caso, pulsamos el espacio, ¿vale? Generamos aquí un espacio y le damos a aceptar. Y como veis, la columna automáticamente ya se nos queda solamente con esas 3 últimas letras, que pues por lo menos para mí pues me resulta más sencillo y me parece que queda un poco más limpio. Y en las posiciones pasa algo similar. En las posiciones la mayoría son solamente 2 letras, pero veis algunas que tienen 4. Esto será porque el jugador a lo mejor tiene 2 posiciones así habituales, puede cambiar de posición y utilizan 4. Nosotros en este caso nos vamos a quedar solamente con las 2 primeras. Lo mismo, el primer paso es ver un poco cómo es la estructura de la columna, ver si a lo mejor hay alguna que tiene 5, si hay alguna que tiene solo una letra, ¿vale? En este caso claramente vemos que o tiene 2 o tiene 4. Entonces nos vamos a quedar solamente con las 2 primeras. Es un poco lo mismo, pero de otra manera. Lo que vamos a hacer es también venir aquí arriba a transformar, a esta pestaña de transformar, y aquí en extraer, en vez de decirle después de un delimitador, porque aquí si os fijáis no hay un delimitador, está todo junto,
Lo que sí sabemos es que solo queremos las 2 primeras letras. Entonces le vamos a decir aquí primeros caracteres y le vamos a decir que sean 2. Y ya directamente le damos. Y como veis, todas las que tenían 4 ya han desaparecido y nos hemos quedado como con la posición principal de ese jugador. ¿Vale? Y lo que os decía antes, los tipos de columna, esto va a ser importante, especialmente pues, si luego, por ejemplo, queremos saber cuántos goles ha metido un jugador, es importante que esa columna sea de formato numérico, ¿vale? Para poder hacer recuentos, sumas, ¿vale? En este caso, esto es tipo texto, está bien, ¿vale? Que es este de aquí, ya lo vemos. El país también, la posición. El año de nacimiento nos lo ha puesto en formato numérico, lo ha puesto bien. Hay veces que Power BI se puede equivocar y entonces simplemente lo que tendréis que hacer es venir aquí y decirle que es un número entero, ¿vale? Ya estaba en número entero, pero yo lo he vuelto a cambiar. Y luego tenemos el identificador de jugador, que es tipo, bueno, es tipo texto realmente. Vamos a decirle que es tipo texto, ¿vale? Y ahora vamos a cargar nuestra tabla de hechos, que de hecho venía pensando que creo que se me ha olvidado de meter una columna en la tabla de hechos, que es la columna del equipo en el que juega, porque como os he dicho antes, vamos a utilizar la columna de equipo como identificador, entonces no la puedo eliminar. Así que voy a rápidamente volver a crear la tabla de hechos, ¿vale? Todo esto lo voy a borrar y la vuelvo a crear muy rápidamente. Está bien también que pase esto para que veáis que tenemos que tener muy clara la estructura y que los identificadores son importantes porque si no luego no podemos unir las columnas, ¿vale? Entonces Luis, mientras venimos. te descargas Ujú. esto, Vale. simplemente un apunte relacionado con la automatización y las transformaciones que ha hecho Luis. Luis, si os habéis dado cuenta, ha tocado algunas columnas y las ha transformado. Se ha quedado con unos caracteres al principio, se ha quedado con unos caracteres al final. Eso está muy relacionado con lo que hablábamos de que sea automático. Lo que hace Power BI en este caso es que va a recordar esas transformaciones para esos datos siempre. Y aunque metamos nuevos datos, nueva información ahí, esa transformación siempre va a ocurrir sobre esos datos. Es decir, imaginaos que metemos nuevos jugadores, ¿vale? Y lo metemos de la misma fuente de FBref. Entonces, cuando carguemos los nuevos jugadores, automáticamente Power BI se va a quedar con los 2 caracteres de la nacionalidad, se va a quedar con los 3 caracteres de la nacionalidad, con los 2 de la posición. Y no lo tenéis que volver a hacer. ¿Qué nos pasa en Excel? Que en Excel, si metes nueva información, pues tienes que estar, ay, que en esta columna había extraído no sé qué y en este lado había hecho otra cosa y lo tenemos que volver a hacer. Pero Power BI, en esa parte de ahí de la derecha donde veis pasos aplicados, recuerda el proceso. Eso es como todo el proceso que tengo que hacer una vez que cargo información. Entonces Power BI lo recuerda, lo tiene memorizado y entonces cuando le meta, si en un futuro le metemos nuevos jugadores, nuevos equipos, lo que sea, va a recordar toda esa cadena de automatización y lo va a hacer solo. ¿Vale? Simplemente eso, para que entendáis todo cómo vamos a ir ganando tiempo utilizando Power BI respecto de otras herramientas tradicionales, digamos. Exacto. De hecho, luego, si nos da tiempo, vamos a meter un dato en algún jugador y le vamos a actualizar para que veáis que ya no tenemos que hacer nada más que darle a un botón y vamos a ver los datos directamente reflejados en el informe. Vale, pues ya he reestructurado la tabla, ¿vale? Nos faltaba el equipo, que vamos a utilizarlo como identificador, así que vamos otra vez aquí a nuevo origen y cargamos nuestra tabla de hechos. Nos conectamos al Excel y aquí la tabla de hechos, ¿vale? Comprobamos que es la que queremos, ya vemos que tenemos aquí la columna, así que perfecto. Le damos a aceptar. Y ahora, en esta tabla también vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, como decía antes, nosotros nos vamos a conectar la tabla de hechos con la tabla de dimensión equipos y la tabla de dimensión jugadores. El nombre del jugador, en realidad, ya no nos hace falta tenerlo aquí para nada. ¿Por qué? Porque como ya tenemos la columna de identificador del jugador, si nosotros lo poníamos el otro día el ejemplo de Lewandowski con las tablas que salían Lewandowski y Mbappé, y si filtrábamos por Lewandowski nuestro identificador al estar relacionado con la tabla de dimensiones, nos filtraba únicamente la información de Lewandowski en ese caso, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si nosotros luego filtramos por un jugador, aquí, pues por ejemplo, por Marcos Acuña, lo que va a hacer es ir al identificador, va a buscar el identificador aquí en nuestra tabla de hechos y nos va a devolver sus datos. Por lo tanto, el nombre, este nombre, como ya lo tenemos en nuestra tabla de dimensión, no nos hace falta. Estaríamos teniendo información duplicada y estaría ocupando más espacio en nuestro ordenador y realmente no es
os va a funcionar igual, ¿vale? Pero no es lo que se llama una buena práctica, pues digamos que eso se debe evitar, ¿no? Entonces, en este caso también lo pongo como excusa para enseñaros a cómo podemos eliminar una columna, que es algo súper habitual. Entonces, si queremos eliminar una columna, como en este caso, que no nos hace falta, lo que vamos a hacer es venir a la columna que queremos eliminar, pulsamos aquí botón derecho y le decimos quitar. Otra opción que tenemos es seleccionar la columna y aquí, en esta pestaña de inicio directamente, le podemos decir quitar columnas, ¿vale? Y ya esa columna nos desaparece. El segundo paso, bueno, vamos mirando, vemos que los encabezados están bien puestos y luego hay que ir mirando un poco también los tipos, ¿vale? Bueno, pues los tipos en general están bien, parece que sí, formato numérico, este es formato de texto, están todos en formato de número y luego la de identificador de jugador que lo teníamos que poner en formato de texto, ¿vale? Y ahora ya tendríamos nuestras 3 tablas cargadas y nos faltaría ya, y también modeladas, hemos hecho algunas transformaciones sencillas, pero que son muy habituales. Y como decía Dani, esas transformaciones ya se nos han almacenado aquí y ya no las vamos a tener que volver a hacer, ¿vale? Vamos a darle aquí a cerrar y aplicar. Y esto lo que va a hacer, aquí arriba a la izquierda, cerrar y aplicar, esto lo que va a hacer es, va a cerrar esta pestaña de aquí, que es Power Query, que es donde transformamos los datos, y nos va a aplicar esos cambios, esas transformaciones que hemos hecho, y nos va a cargar las tablas, perdón, las tablas directamente en nuestro informe de Power BI. Si os fijáis aquí a la derecha, ahora no tenemos nada, y en cuanto se carguen, ahora ya sí, tenemos nuestras 3 tablas, que son las 3 que acabamos de cargar, y si yo las abro, pues veis que nos aparecen ya las columnas. Estas que tienen así esta M torcida es porque son de formato numérico, ¿vale? Esto indica que es de formato de tipo numérico. El resto, pues aquí lo tenéis también, ¿vale? Vemos todas las columnas. Os las voy a enseñar aquí también, las tablas, para que veáis que son las que nosotros hemos cargado. Tenemos aquí nuestra tabla de dimensión equipos, la tabla de dimensión de jugadores y la tabla de hechos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí a nuestra pestaña de modelo y vamos a establecer las conexiones entre las tablas. Generalmente Power BI, como veis aquí, ya nos hace alguna detección, ¿vale? Ya nos ha detectado que aquí hay una relación entre estas dos columnas. Lo voy a eliminar para hacerlo nosotros porque incluso a veces Power BI se equivoca, o sea que tenéis que revisarlo eso bien, aunque Power BI pueda intuir algunas cosas, en este caso lo ha hecho bien, no siempre lo hace bien, ¿vale? Y hay que mirarlo. Entonces aquí tenemos nuestras 3 tablas y ahora pues lo que decíamos, tenemos por un lado la dimensión de jugadores, dimensión equipos y nuestra tabla de hechos. Ahora mismo Power BI no sabe qué tiene que ver una tabla con otra. Ahora mismo para Power BI estas son 3 tablas completamente independientes y que no tienen nada que ver unas con otras, pero nosotros sabemos que sí. Entonces le vamos a decir a Power BI por qué estas tablas deberían estar relacionadas y cómo se tienen que relacionar. En este caso, ahora mismo, por ejemplo, nosotros no sabemos este jugador en qué equipo juega, porque si os fijáis en la tabla de dimensión tenemos su identificador, su nombre, su año de nacimiento, la nacionalidad y la posición, pero en ningún sitio nos dice en qué equipo juega este jugador. En cambio, si yo ahora me uno el identificador de jugador, que simplemente hay que pulsar y arrastrar sobre el identificador de jugador de la tabla de hechos, ¿vale? Aquí nos... Ah, bueno, se me ha olvidado un paso importante, es verdad, que además os lo he explicado y os he dicho que os lo iba a decir. Para volver a hacer transformaciones en los datos, vamos a ir aquí arriba, donde dice transformar datos, y nos va a volver a abrir esta pestaña de Power Query. Se me ha olvidado un paso muy importante, y es que lo que nos estaba diciendo ahí, el error que nos estaba saltando, es que en la tabla de dimensión de jugadores hay registros duplicados. Esto en este caso nos pasa porque, por ejemplo, en la liga pues puede perfectamente haber un jugador que ha empezado jugando en un equipo, ¿vale? Pues vamos a decir, me lo invento, pero ponte que Marcos Acuña, que juega en el Sevilla, ha jugado también en el Getafe, por ejemplo, ¿vale? Eso haría que en FBref nos salgan los datos de Acuña en el Sevilla y los datos de Acuña en el Getafe. Por lo tanto, lo tenemos 2 veces, ¿vale? Tenemos el jugador registrado 2 veces con su identificador. Por lo tanto, el identificador está duplicado. Y eso en la tabla de hechos puede pasarnos, y de hecho nos pasa, pero en la dimensión no nos puede pasar. Tienen que ser identificadores únicos. Esto no hace que perdamos información, ¿vale? Al eliminar duplicados aquí no perdemos información porque estamos en la tabla de dimensiones que nos da información única sobre cada entidad, sobre cada jugador. Solo puede estar una vez, ¿vale? Entonces, porque luego cuando nos relacionemos con la tabla de hechos ya vamos a ver que tenemos a ese jugador 2 veces, pero en la tabla de dimensiones solo puede estar una vez. Entonces, para eliminar duplicados, que también es completamente necesario, como estáis viendo,
lo que hacemos es pulsar sobre la columna del identificador, que es la columna que no puede tener duplicados, ¿vale? Y le vamos a decir aquí, igual que antes quitábamos columnas, aquí lo que vamos a quitar son filas. Entonces vamos aquí a quitar filas y lo que le decimos es que nos quite los duplicados. Teniendo seleccionada esta columna, quitamos los duplicados. Y de hecho, como veis aquí abajo, ahora mismo tenemos 469 filas y ahora cuando quite duplicados ese número va a cambiar, ¿vale? Yo le doy aquí a quitar duplicados y ahora tenemos 464, ¿vale? Había 5 registros que estaban duplicados. Por lo tanto, nos estaba generando una relación que no podía darse, ¿vale? Que no nos iba a funcionar luego bien. Importante, esto de que el identificador solo lo tengamos una vez pasa en las tablas de dimensiones, ¿vale? En las tablas de hechos, como os digo, sí que tenemos el identificador. Imaginaos en el ejemplo que he puesto inventado de Acuña, que hubiera jugado en 2 equipos, pues si fuera ese caso, necesitamos que esté duplicado. Y ahora os explico eso en el modelo, ¿vale? Necesitamos que esté duplicado porque necesitamos saber que ha jugado tanto en un equipo como en otro. Entonces necesitamos tener sus hechos en cada equipo. Eso, ¿cómo se refleja luego aquí en nuestra tabla? Lo que hacemos es, de nuevo, vamos a unir la tabla de dimensiones con la tabla de hechos. Entonces, arrastramos el identificador de jugador con el identificador de jugador de la tabla de hechos. Como veis, ahora ya no nos da ningún error. Antes se nos ha abierto como una pestaña, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es, ya que no tenemos duplicados, veis este numerito de aquí que dice 1 y este asterisco, ¿no? Lo que está haciendo esto realmente es coger los registros únicos. Aquí lo que nos está diciendo es que aquí cada identificador solo está una vez, no hay identificadores duplicados, que es como lo tenemos que tener. De hecho, esta es el tipo de relación más habitual, de 1 a varios, que se llama, porque aquí sí que hay varios. Entonces, aquí lo que nos hace es que cuando yo filtre el registro de Acuña, que solo está una vez, nos dice, ¿vale?, que ha estado en 2 equipos, ¿vale? Y eso es lo que sí necesitamos saber. Pero muy importante eso, ¿vale? En las tablas de dimensiones los identificadores no pueden estar duplicados. Entonces ahora ya tenemos relación entre jugadores y hechos, ya podemos saber las estadísticas de cualquier jugador, por ejemplo, pero necesitamos todavía saber en qué equipo juegan esos jugadores, eso todavía no lo sabemos. Entonces, para hacerlo, vamos a coger el identificador de las dimensiones de equipos, que en este caso, como os he explicado antes, al saber que no hay duplicados, podemos utilizar directamente el nombre del equipo, ¿vale? Entonces, cogemos el equipo, que sería el identificador en nuestro caso, y lo vamos a relacionar con la columna de equipo, que por eso os decía que me había olvidado de meterla y que es importante tenerla porque es directamente nuestra relación con la otra tabla, ¿vale? Entonces ya nos genera esa conexión, de nuevo, de un registro que tenemos aquí por cada equipo a varios, porque en la tabla de hechos, y os lo enseño aquí para que lo veáis muy claro, tenemos en nuestra tabla de hechos, por ejemplo, vamos a buscar un equipo que se repita, aquí tenemos el Barcelona, aquí volvemos a tener el Barcelona, aquí volvemos a tener el Barcelona. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores en el Barcelona. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que aquí tenemos los equipos registrados una vez con su información, en este caso con sus escudos, y se va a conectar a varios registros de nuestra tabla de hechos, porque hay muchas veces que aparece el Barcelona, porque hay muchos jugadores en el Barcelona, ¿vale? Ese es un poco el funcionamiento que tiene este tipo de relaciones. Y como veis es súper sencillo. Lo único importante es que tengamos nuestras columnas de identificación que nos relacionen bien nuestras tablas, ¿vale? Así que una vez hecho esto, ahora ya sí Power BI es capaz de reconocer cómo se relacionan las tablas con otras y, por ejemplo, vamos a empezar ya con 3 visualizaciones sencillas para que veáis lo fácil que es visualizar datos en Power BI. En este caso vamos a empezar, por ejemplo, con una tabla que es de lo más habitual para meter un objeto visual aquí, ¿vale? Todo esto se llaman, estos iconos que os aparecen aquí en Power BI se llaman objetos visuales o gráficos o como lo queráis llamar. En Power BI son objetos visuales y simplemente pulsando sobre él ya se os va a meter en el tablero, ¿vale? Lo tenemos aquí, ahora mismo no tenemos datos metidos, entonces lo que tenemos que hacer es directamente darle aquí, pues por ejemplo, vamos a meter a todos los equipos de la liga. Simplemente abrimos la tabla de dimensión de equipos, arrastramos la columna de equipo y así de fácil ya estamos empezando a visualizar información. Os decía que si nosotros no tenemos el modelo hecho, nosotros no podemos saber los jugadores en qué equipo están, pero al haber creado las relaciones, aunque yo me vaya ahora a la tabla de dimensión de jugadores, que es una tabla completamente diferente, como hemos creado esa relación, si yo ahora arrastro aquí el nombre del jugador,
Power BI ya es capaz de reconocer qué jugadores están en cada equipo. ¿Lo veis? Entonces ahora Power BI, aunque son tablas diferentes, como hemos hecho esa relación, ya sabe los jugadores a qué equipo pertenecen. Entonces, como veis, es súper fácil, es simplemente cuestión de ir arrastrando información. Y como os decía antes, para darle un poco de color al informe, hemos metido la tabla de escudos. Esto es algo muy común en Power BI, meter imágenes para visualizar. Podríamos hacer lo mismo con los jugadores, con sus caras, con la equipación de los equipos, por ejemplo. En este caso lo vamos a hacer directamente con los escudos. Entonces, para poder visualizar eso en Power BI, nos tenemos que ir aquí a la pestaña de la izquierda, en Datos, y en la dimensión de equipos, que es donde tenemos los escudos, vamos a pulsar la columna y aquí arriba, donde dice categoría de datos, le vamos a dar a dirección URL de la imagen, ¿vale? Esto es importante. Le estamos diciendo a Power BI que esta columna en concreto está almacenando direcciones URLs de imágenes, que es como hace Power BI luego para representarlas dentro de los cuadros de mando, ¿vale? Que son estos informes. Entonces, si yo ahora, que ya se lo he dicho, me voy aquí a los escudos y lo arrastro, lo podemos arrastrar tanto aquí dentro directamente como aquí a la derecha, ¿vale? Veis que tenemos las columnas de la tabla. Si yo lo arrastro aquí, automáticamente ya nos está mostrando los escudos. Ahora también como detalle, nosotros aquí podemos personalizar realmente prácticamente de todo. El tipo de texto que queremos, el color del texto, el color del fondo de las celdas. Podemos personalizarlo todo aquí, en esta pestañita del formato, ¿vale? Aquí no nos vamos a meter mucho porque tiene 1000 opciones y ya eso es cuestión de que vosotros vayáis probando, pero sí que os quiero enseñar esta en concreto para las imágenes porque para mi gusto esto queda demasiado grande. Entonces, para poder modificar el tamaño de la imagen, aquí donde dice altura de la imagen, pulsáis, ahora está en 75. A mí me gusta bajarlo del todo hasta 24. Y como veis, pues ya nos queda un poquito más, ¿vale? Más ordenado, como en las páginas web, con el escudito y el nombre del equipo y demás. Y ahora lo que vamos a hacer, utilizando este formato de tabla, ahora vamos a meter otros visuales también, pero utilizando este formato de tabla vamos a generar un ranking de goleadores de la liga súper fácil. Como tenemos ya el nombre y el equipo, nos vamos a la tabla de hechos y lo que vamos a hacer es arrastrar la columna de goles, ¿vale? En este caso queremos un ranking de goleadores, pues simplemente arrastramos la columna de goles y le vamos a dar aquí para ordenar. Si pulsáis sobre el encabezado de la columna, directamente os lo ordena. Pues en este caso, esto no está actualizado. Como os he dicho, los goles del clásico o de otros partidos que se hayan jugado hoy no los vamos a tener actualizados, pero mañana, si cogéis la información mañana, probablemente ya sí va a estar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues así de fácil ya tenemos un ranking de goleadores y, bueno, yo lo he hecho de goleadores, pero vamos a meter, por ejemplo, también las asistencias y podemos ver tanto los goles como las asistencias y podríamos estar metiendo aquí diferentes variables, ¿vale? Para ir analizando lo que haga falta. Y lo he dicho antes, esta información generalmente vosotros en vuestros equipos también la recogeréis, pues en vez de poner aquí Robert Lewandowski, pues pondrá el nombre de un jugador vuestro y el número de goles que tiene, asistencias, tarjetas y demás. Vale, esto sería una tabla muy sencillita. Os voy a dar también otra opción de visualización para cambiar un poco los colores. Si estos nos gustan, pues por ejemplo aquí en la pestaña de ver hay como una serie de temas, ¿vale? Que podéis cambiar. A mí me gusta este de aquí. Pues si yo lo cambio, pues como veis se cambia un poquito el tamaño de la letra, el tipo de letra, los colores que utiliza, ¿vale? Pero a eso ya lo podéis vosotros ir mirando con calma. Entonces aquí hemos generado rápidamente una tabla y vamos a generar, por ejemplo, también un gráfico de áreas, como tenemos aquí, para generar un ranking de goles, pero esta vez en vez de utilizar jugadores lo vamos a hacer por equipos. Entonces vamos a ir aquí a la dimensión de equipos, vamos a arrastrar el nombre del equipo. Como veis, se nos pone aquí directamente en el eje X. Ahora veréis lo que significa esto. Y vamos a ir a la tabla de hechos. Y vamos a arrastrar también la columna de goles. ¿Vale? La arrastramos aquí dentro y se nos pone en el eje Y, como veis aquí. Esto significa que en el eje X, que es el eje horizontal, nos va a poner los nombres de los equipos. Y luego en el eje Y, que es el eje vertical, nos dice el número de goles que lleva cada equipo. Entonces, de una manera súper sencilla, simplemente arrastrando dos columnas, ya tenemos un gráfico, pues, bueno, con su color, con su área coloreada, con los nombres de los equipos y que poco a poco pues esto ya se va pareciendo a un informe que vamos dándole un poco de forma.
Otra visualización, por ejemplo, muy común. Bueno, en este gráfico podríamos añadir, por ejemplo, porque esto es súper flexible, al final es de lo que se trata, que ahora hemos metido goles, pero vamos a meterle también las asistencias. Y como veis, podemos hacer una diferenciación, podemos ir viendo diferentes variables dentro del mismo gráfico. Incluso podríamos cambiar el tipo de gráfico y verlo de esta manera. Y podríamos visualizar goles y asistencias dentro del mismo gráfico de una manera súper sencilla, ¿vale? Lo vamos a dejar como lo teníamos. Y ahora vamos a añadir también un gráfico muy común, que es este de aquí, que es el gráfico de dispersión, donde también podemos comparar dos variables, una en el eje X y una en el eje Y. Entonces vamos a meter, pues por ejemplo, los jugadores de... Bueno, vamos a hacerlo también con los equipos. Vamos a meter los equipos en nuestro gráfico. Lo voy a arrastrar aquí a la leyenda, ahora os explico por qué, ¿vale? Para que nos aparezcan luego los puntos coloreados. Y vamos a meter aquí también los goles, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a meter en el eje Y las asistencias. Y entonces nos queda este gráfico de dispersión, que seguramente también habréis visto alguna vez, donde podemos ver en el eje X todos los goles que lleva el equipo y en el eje Y las asistencias, ¿vale? Y entonces podemos ver, por ejemplo, que el Real Madrid y el Barcelona son los equipos que van más arriba en las dos variables, ¿vale? Y es una manera también de visualizar. Luego aquí, pues lo mismo de siempre, podríamos ir, por ejemplo, meter la etiqueta para que nos aparezca directamente el nombre y tenerlo ahí, pues todo súper visual y poder utilizar esto, pues por ejemplo, esto ya sería como un informe muy básico, pero ya nos está dando algo de información de manera muy visual y sobre todo de manera súper sencilla de hacer, ¿vale? Y bueno, ya por último, dos cosas. Lo primero, vamos a utilizar la segmentación de datos. Esto es súper importante. Las segmentaciones de datos básicamente son filtros. Los filtros nos van a permitir pues, filtrar la información, dar contexto. Ahora mismo estamos mostrando los datos de todos los equipos de la liga. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ver los datos de un equipo nada más, nos vendríamos aquí a la dimensión, arrastraríamos el equipo, vamos a poner esto, aquí se puede editar cómo lo queremos visualizar. Como no cabe, vamos a decirle que sea un menú desplegable, de manera que yo ahora pueda ya pulsar y ver todos los equipos aquí. Como veis, todo funciona arrastrando, eligiendo el tipo de gráfico que queremos utilizar, en este caso los filtros. Y, pues, por ejemplo, vamos a elegir los datos de la Almería y ahora, como veis aquí, solo nos aparecen los jugadores de la Almería. Podemos ver que hay 5 jugadores que han marcado gol, quiénes son los que más goles han marcado, ¿vale? Y este tipo de filtros lo que nos van a permitir es hacer eso. Incluso podemos ver los datos de varios equipos, ¿no? Y compararlos un poco entre ellos. Como veis aquí, pues tenemos 3 equipos seleccionados, podríamos seleccionar 5 o 6 y compararlos a unos con otros, ¿vale? Con mucha facilidad realmente. Y nada, bueno, esto es un poco lo que, sobre todo lo que os queríamos enseñar. A partir de aquí, si os parece, bueno, voy a crear una medida, ¿vale? Que quiero que entendáis lo que es. Voy a hacer una súper sencilla, porque yo ahora mismo estoy arrastrando aquí, quiero que lo veáis, yo estoy arrastrando la columna de goles para ver el número de goles que ha marcado cada jugador, porque yo sé que en esa columna tengo un registro del número de goles de cada jugador. Pero esto generalmente se suele hacer utilizando medidas. Esas medidas ya lo explicamos, me parece, en alguna clase anterior, que al final como funciona es como las fórmulas de Excel. La mayoría habréis trabajado con Excel alguna vez y habréis hecho un sumatorio de datos de una columna con otra columna, por ejemplo, o de una serie de celdas, ¿vale? Pues DAX te permite, no es un lenguaje de programación, ¿vale? Esto sí que siempre lo dejamos claro, es un lenguaje de fórmulas que funciona un poquito como Excel. Entonces, voy a crear una súper sencilla con los goles, para que ya sepáis, por lo menos que os suene lo que son las medidas, que en realidad es la manera que se debería utilizar, ¿vale? Y que se suele utilizar para este tipo de cosas. La voy a crear muy rápido, simplemente para crearla nos vamos aquí a la tabla donde la queremos crear. En los 3 puntos le damos a nueva medida. Y lo que yo quiero en este caso es, ¿veis? Nos aparece aquí arriba una pequeña línea como en Excel, básicamente. Y lo que le tenemos que decir es el nombre. En este caso yo la voy a llamar goles, porque es lo que quiero que me devuelva la medida. Y lo que quiero es un sumatorio, ¿vale? Esto, como en Excel, normalmente se pone sum o suma, según el idioma que lo tengáis. Esto es siempre en inglés, pero es muy similar a Excel. Ponemos sum y aquí, en vez de decirle, por ejemplo, en Excel normalmente cogeríamos pues desde la celda C2 hasta la celda C40. En este caso, en vez de hacerlo así, esto funciona por columnas. Entonces yo lo que le digo es la columna de goles, que la tengo que buscar, que está aquí, de mi tabla de hechos. Entonces, súmame
los goles de esta columna, ¿vale? Cerramos el paréntesis y así de fácil, veis que nos crea aquí como una medida, ¿vale? Esto que aparece aquí en una calculadora significa que es una medida. Y si yo arrastro esto aquí, como veis es exactamente el mismo dato. De hecho, ya os digo, para empezar lo podéis hacer simplemente arrastrando la columna. No pasa nada, no tenéis que utilizar la medida, pero a largo plazo sí que conviene entender por lo menos y saber que existen y qué son, y a largo plazo van a ser mejores, ¿vale? Y es mejor que empecéis a hacerlas desde el principio. Ya veis que es muy sencillito. Entonces ya con eso pues tenemos nuestra medida creada de goles y voy a quitar la otra y lo voy a ordenar por aquí otra vez. Y ya tenemos nuestro ranking otra vez utilizando directamente la medida que acabamos de crear con el número de goles, ¿vale? Así que nada, Dani, si quieres, si nos da tiempo, meto un dato en algún jugador Sí, sí, lo para... actualizamos. Sí, sí, ¿Sí? enseñales cómo se Vale. actualiza. Entonces, directamente aquí ya tenemos un informe creado. Aquí a partir de ahora ya evidentemente pues habría que echarle tiempo, echarle horas. Lo bueno es que le puedes echar ahora, no lo sé, 3, 5, 10, 20 horas, las que tú quieras, las que tú consideres. Pero una vez las has echado, ya no las tienes que volver a echar. O sea, ya has trabajado esas 10 horas en tu informe, ya lo has dejado bonito y a partir de ahí lo único que vas a tener que hacer es, semana tras semana o día tras día, darle a un botón, que es lo que vamos a hacer ahora, para que los datos se te actualicen sobre lo que ya has creado, ¿vale? Y Y ahí es Luis, donde está... no solo es eso, Luis, es que fíjate lo que hemos sido capaces de crear en unos minutos, porque la Ujú. parte positiva de Power BI es que una vez que tienes los datos cargados, las visualizaciones son súper atractivas, súper llamativas, súper profesionales y se generan en arrastrar en una columna, arrastrar un objeto visual, colocarlo un poquito y ya tenemos un informe súper profesional. ¿Que luego lo queremos dedicar mucho más tiempo? Por supuesto, pero que conseguimos cosas muy rápido en poco tiempo también. Exacto, exacto. Ya habéis visto, en cuestión de 20 minutos, media hora, hemos generado ya un informe que, bueno, visualmente, por lo menos los de Excel ya Súper pues atractivos les empieza a visualmente, dar, la exacto, atención. exactamente. Y a partir de ahí ya cada uno decide el tiempo que quiere dedicar a la visualización. Pero es súper sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer, me voy a ir al Excel y, por ejemplo, pues nos vamos a ir a... Venga, antes hablábamos de Acuña, vamos a poner que Acuña, en este caso ha metido 0 goles, ¿vale? Para que lo veáis directamente, vamos a meter aquí como si hubiera metido 10 goles, ¿vale? Para verlo rápidamente. Vamos a decir ahora que Acuña, pues por lo que sea, en un partido ha metido 10 goles, ¿vale? Imaginaros hoy, y lo vamos a actualizar. Ha metido 10 goles. Entonces, en el momento que yo le dé aquí a actualizar, fijaos bien en el ranking de goleadores, ¿vale? En este caso tenemos a Lewandowski el primero con 9, por eso le he puesto 10 a Acuña, para que ahora veamos cómo simplemente dándole a actualizar vamos a tener el ranking directamente actualizado. Power BI lo que va a hacer es conectarse, lo que os explicábamos el otro día, que lo teníais en el gráfico de la automatización. Lo que va a hacer es conectarse a nuestro Excel, coger esas tablas, aplicarles las transformaciones que hemos hecho, que era pues eliminar una columna, quedarnos solamente con dos letras de la posición. Todas esas transformaciones que hemos hecho nos las va a cargar en Power BI y va a actualizar la visualización para mostrarnos a Acuña el primero del ranking, ¿vale? Ese es el funcionamiento. Y ahora ya a nosotros lo único que nos cuesta es hacer clic aquí en actualizar. Entonces yo le voy a dar, ¿vale? Bueno, se nos debería actualizar aquí. A ver qué ha pasado. Le hemos metido los 10 goles a Acuña. Bueno, pues por algún motivo no... ¿Has guardado? El Excel, sí, ¿no? Bueno, esto funciona, ¿vale? No No sé sé qué por está qué no. pasando. Ah, Búscale a... no, ya sé lo que está pasando, que tengo filtrado aquí que no está en Sevilla. Ahora sí, ¿vale? Claro, sí, sí. Perdón, sí, lo estáis diciendo algunos. Sí, sí, Perdón, salía perdón. en la tabla, salía en la tabla. Vale, eso, Salía bien. que no estábamos filtrando por el Sevilla, ¿vale? Sin más, lo que hemos hecho ha sido darle a actualizar y lo vamos a hacer otra vez. Vamos a ponerle 11, ¿vale? Para que lo veáis. Le voy a dar a actualizar, ¿vale? Y ahora sí, ¿veis? Nos aparece Acuña con 11 goles. Entonces, en este caso lo hemos hecho así, con una cosa que no tiene sentido, que es ponerle 11 goles a un jugador directamente, pero si, pues eso, si mañana actualizamos los datos otra vez con los goles del clásico, de los partidos que se ha jugado hoy, pues ya tendremos nuestra tabla directamente actualizada. Y nosotros esto hemos tardado 20 minutos, media hora en hacerlo, y ahora ya lo podemos actualizar todos los días, dándole ahí al botón
y se nos actualizará todo, serán todos los pasos. Así que nada, Dani, no sé. No, nada, genial. Simplemente, o sea, a mí me parece la explicación, Luis, es súper potente, porque al final es una herramienta que a mí lo que quiero que os quede claro son los beneficios. Y los beneficios es, porque es verdad, yo siempre lo digo, se pueden conseguir cosas muy bonitas, muy profesionales, dedicado mucho tiempo y bueno, con una curva de aprendizaje no tan rápida, pero los beneficios de Power BI son, sobre todo, es una visualización, como podéis estar viendo, súper atractiva, que esto lo que hace es que cuando tú se lo proporcionas a una persona para que analice los datos, a un entrenador, a un jefe, a alguien de tu equipo de trabajo, va a tener un informe súper atractivo, aparte de dinámico, porque bueno, le podemos meter pues todas esas segmentaciones, todos esos filtros para que puedas bueno, pues jugar con ese informe y sacar diferentes datos. Eso por un lado. Y luego por otro lado es que la parte de la actualización, imaginaros ahora que simplemente estamos a domingo y Luis ha cargado la información de la liga. ¿Cómo tendríamos el informe nuevo de la siguiente jornada? Pues ya lo habéis visto. Vamos a FBref, copiamos en la tabla de hechos los nuevos datos, los pegamos, le damos al botón de actualizar y en, no sé, 4 minutos tenemos el informe nuevo actualizado. ¿Cuánto tiempo cada uno de nosotros dedicamos para actualizar los datos cada jornada, para actualizar los informes cada jornada? Yo, por lo menos, antes de usar Power BI, le dedicaba horas. Empezaba a picar la información, modificaba una gráfica, la gráfica me daba error porque tengo que cambiar el formato. O sea, dedicaba un montón de tiempo y seguro que vosotros os sentís identificados con esa actualización de la información. Y aquí es, voy a mi tabla de hechos, lo pego, lo copio, le doy al botón de actualizar y automáticamente mis informes están actualizados. Entonces, a mí eso me parece súper potente. El no perder tiempo bueno, pues para tener toda la información actualizada. Entonces, bueno, habían preguntado por aquí alguna cosilla, pero Sí. luego, si no lo vemos, el tema de compartir, bueno, se puede compartir en PDF, se puede publicar en una URL, hay un botón ahí donde pone publicar, se publica en una URL y esa URL se comparte y entonces automáticamente la persona que pincha sobre la URL lo puede ver. Bueno, hay diferentes formas que no nos da tiempo a ver, pero que las podemos ir tratando poco a poco. Y ya está. Luis, si quieres, dame permisos para compartir yo alguna Vale, cosa. perfecto. Dejo yo de Y, compartir y te lo... vale, y os voy un poco enseñando. Pero básicamente, simplemente lo que queremos deciros es que, o sea, hasta aquí llega la semana de Power BI aplicado al fútbol. Es decir, hemos intentado daros en estas 3 clases esa base primero para que conozcáis qué es Power BI, porque muchas veces a mí mucha gente me dice, Dani, ¿qué es eso que tienes ahí en el ordenador? Que queda no sé qué. ¿Qué es eso de Power BI? Me suena, lo he visto por ahí en Twitter, lo he leído no sé dónde, pero la gente no sabe lo que es. Entonces, nuestro objetivo principal con esta formación era que lo conocieseis, ¿vale? Que lo conocieseis, que supieseis los beneficios que tiene, muy importante los beneficios. Las herramientas no son el fin, es decir, nosotros no necesitamos saber qué beneficios nos dan esas herramientas, no la herramienta como tal, sino los beneficios que nos aportan y eso para nosotros es muy importante, pues ese tiempo, esa visualización atractiva, ese conseguir sacar conclusiones de la información de una manera mucho mejor. Y luego, con esta última clase, simplemente os queríamos poner en el punto exacto para que a partir de ahí, pues vosotros podáis avanzar en esto y podáis profundizar en esto. Evidentemente, hace falta tiempo, necesitáis, surgirán muchas dudas, necesitáis, bueno, pues dedicar para practicar, para probar, para hacer vuestras pruebas, pero nosotros esta semana de Power BI la concluiríamos aquí y queremos que os dejamos en ese punto idóneo que es, bueno, pues hasta donde podemos llegar con estas 3 clases. Los objetivos, que los tenemos aquí un poco resumidos, son esos. Si es, ¿por qué dar el paso hacia el análisis de datos de fútbol con Power BI, seáis entrenadores, analistas, preparadores físicos, periodistas, psicólogos, lo que sea, ¿vale? Pero ¿por qué necesitáis dar ese paso hacia adelante en el análisis de datos de fútbol? Ese era uno de nuestros objetivos con esta formación.
entender, como os he dicho, qué es Power BI y cómo nos puede ayudar, que ya la gente cuando lo veamos sepamos qué es, sepamos qué beneficios tiene, cómo nos puede hacer ser mejores profesionales principalmente. Luego también nos hemos puesto muchos ejemplos de diferentes aplicaciones y de diferentes contextos, pues para de alguna manera inspiraros, es decir, para que vosotros digáis, pues yo soy periodista, pues yo creo que lo puedo usar, fíjate este informe que me ha enseñado Luis, yo creo que lo puedo usar aquí en mi periódico o en mi página web, o yo soy preparador físico, creo que con los datos de los GPS puedo hacer esto, o yo soy entrenador y registro mis tareas y puedo hacer lo otro, es decir, que de alguna manera todos los ejemplos que os hemos mostrado os inspiren para que vosotros lo podáis llevar a vuestro contexto en concreto. Y luego, como os he dicho, pues que estéis en el punto idóneo, con vuestro Power BI instalado, con esta explicación de cómo hacer un modelo sencillo, con esta explicación de cómo generar un informe sencillo, para que estéis listos para empezar a usar Power BI directamente y podáis aprenderlo. En resumen, lo que queríamos es haceros el camino más claro y más fácil para que podáis progresar a vuestra manera, de la manera que vosotros decidáis, ¿vale? Sí que os quiero decir, yo esto siempre lo digo en las charlas y me parece muy importante porque es un error que yo cometía siempre y que yo antes iba a las charlas, decía, uy, qué interesante, esto me ha gustado mucho, pero si no haces nada, el cerebro al final lo tienes que entrenar. Y porque si no, al final se pierde. Es decir, necesitáis pasar a la práctica, ¿vale? De la manera que vosotros decidáis, pero no os quedéis con, esto está muy bien, esto que nos ha enseñado Luis y Dani me gusta mucho, bueno, pues mañana ya se me ha olvidado. No, de verdad, instalároslo, probarlo, coger vuestros datos, intentar cargarlos, intentar hacer cosas, pasar a la práctica, porque de verdad el aprendizaje, la curva de aprendizaje, como digo, es muy rápida. Rápidamente, en pocos días vais a tener informes que vais a poder utilizar y que os va a abrir, o sea, os va a dar esas ganas de continuar, ¿vale? Pasar a la práctica. Normalmente aquí, una vez que acabas una formación, hay tres opciones. Pues lo que os digo, escuchar y al final no aplicar nada. Podéis decidir perfectamente que esto no es para vosotros. Yo creo que al final los datos es una realidad, como siempre os digo, que nos guste o no, nos tenemos que poner con ella de una determinada manera. Pero bueno, si vosotros decidís que con esta formación no es para vosotros, pues vale, pues genial, no pasaría absolutamente nada, es vuestra decisión. Podéis intentar avanzar por vuestra cuenta. A lo mejor os ha gustado Power BI y decís, vale, pues genial, voy a intentar probar yo, voy a intentar hacer cosas. Que eso es un camino que normalmente es lento, es complicado, nos podemos encontrar muchos bloqueos, muchos sitios donde nos quedemos atascados, donde quizá bueno, pues nos van a limitar un poco a la hora de progresar, o podéis intentar recorrer ese camino de Power BI con nosotros, con Luis y conmigo, ¿vale? Para intentar conseguir resultados en poco tiempo. Y nosotros para eso tenemos nuestro método que se llama Power BI 360 aplicado al fútbol, ¿vale? Es nuestra formación profesional, nuestra formación premium relacionada con Power BI aplicada directamente a casos de fútbol. Y es algo que os queremos presentar ahora, que ya hemos tenido 2 ediciones. El curso lo creamos Luis y yo este año, a principios de este año. Estuvimos meses currando como bestias para crear esta formación con cosas basadas en nuestra experiencia, en lo que nosotros aplicábamos en el día a día, en cosas que podían necesitar la gente. Y a partir de ahora mismo, abrimos la tercera edición para esta formación de Power BI 360 aplicado al fútbol. ¿Qué es lo que es esto? Esto básicamente es un atajo en tu camino hacia Power BI. Como os he dicho, hay muchas maneras de aprender. Nosotros pues os ponemos aquí a disposición un atajo para que podáis progresar rápido si es que consideráis pues, que nosotros os podemos ayudar, si os ha gustado, si os caemos bien, si creéis que somos las personas adecuadas, pues os ponemos a disposición este atajo para que podáis progresar. Ya os digo que con Objetivo Analista hemos ayudado a más de 700 alumnos en las diferentes formaciones. Más de 15.000 personas han hecho formaciones gratuitas con nosotros. De hecho, esta semana, por ejemplo, de Power BI, esta formación gratuita la han hecho casi 2.000 personas, 1.950 personas, una cosa así. Es decir, ayudamos a mucha gente, le damos soporte a mucha gente, estamos acostumbrados a formar a profesionales de todos los niveles.
Y bueno, tenemos alumnos de muchos tipos. Por ejemplo, voy a poner un caso de Miguel Ángel, periodista de marca, que es alumno de la primera edición de Power BI aplicado al fútbol, que él directamente está ya aplicando eso que ha aprendido con nosotros pues en el periódico Marca para hacer, bueno, pues os lo pongo aquí directamente para que lo podáis escuchar. No sé si he compartido audio, decidme si se oye. Hola, mi nombre es Miguel Ángel García, soy periodista deportivo y además analista de datos deportivos. Hice este curso de Power BI porque es una herramienta que conocía de hace tiempo, pero que tampoco manejaba a la perfección. Perdía mucho tiempo cuando quería aprender, cuando quería hacer determinadas cosas, pues cómo se hará esto, lo tenía que buscar, etcétera. Perdía mucho tiempo y muchas de esas cosas se ven en el curso. Y otras que no, a lo mejor no se ven directamente, que son muy específicas, cuando he querido aprender a hacerlas, pues ahí siempre estaban los profesores, Luis sobre todo, que es el que lleva más el peso, pues estaba ahí siempre para responder dudas. Lo hace de manera bastante rápida, la verdad, de forma paciente, explicando muy bien las cosas, dándole las vueltas que haga falta, y eso me parece fundamental. Aparte del curso ser muy completo, pues tiene unos profesores que están a la altura. El curso vale para muchos aspectos y uno era el que a mí me interesaba, que era el del periodismo deportivo, pero he aprendido muchas cosas que a lo mejor son más para un analista, pero que a mí me sirven mucho. Entonces, ya digo, el curso es muy completo, toca muchos aspectos y yo lo recomiendo enormemente. Además, la posibilidad de que se vayan ampliando el temario con pues, propuestas de alumnos de pues me gustaría aprender a hacer este tipo de gráfico o este tipo de cuadro de manda y demás, hace que el curso sea dinámico y que merezca pena. Yo, la verdad, es que hace tiempo que no hacía un curso en el cual, por un lado, era muy práctico y por el otro he sido capaz de sacarle mucho provecho. Y eso tiene mucho que ver con la manera de explicar a los profesores y también de lo amplio y variado que es el temario. Así que yo... Hola, mi nombre es Miguel Ángel García. Pues bueno, Miguel Ángel es uno, como digo, es uno de los alumnos de la primera edición, un crack, la verdad, y ya directamente lo está aplicando Power BI al periodismo deportivo, en este caso en el periódico Marca. Así que nada, llegado a este punto, simplemente, bueno, pues tenéis, si habéis elegido la opción 1 de que realmente esto creéis que no es para vosotros, pues perfecto, no pasa absolutamente nada. Si habéis elegido la opción 2 de que queréis ir por vuestra cuenta o poco a poco o de una manera lenta, pues perfecto también, y nosotros encantados. Y simplemente daros las gracias a todos por asistir a esta semana. Pero si habéis elegido la opción 3 o queréis valorar esa opción 3 para que nosotros os ayudemos en ese camino de Power BI, en ese camino de utilizar los datos que ya tenemos para sacarles rendimiento, para sacar informes, para poder analizarlos de una manera 100% profesional, bueno, pues os vamos a contar un poco en qué consiste la formación de Power BI 360 aplicado al fútbol. Al final, nosotros lo que queremos es que los datos trabajen para vosotros, que los datos trabajen para ti y que realmente toda esa información que manejamos en nuestro día a día, todos esos Excel, todos esos ficheros que tenemos en Mix formato, pues los podamos meter en esa maquinaria de Power BI, lo podamos configurar para que nos generen esos informes, esas visualizaciones de fútbol espectaculares y que nuestro tiempo, nuestro conocimiento lo dediquemos realmente a analizar. Por eso esto es apto para entrenadores que realmente quieren sacar conclusiones con sus datos, para analistas, para preparadores físicos. Tenemos un montón de alumnos de preparación física, periodistas, de todo. Pero realmente nuestro objetivo es que vuestros datos trabajen para vosotros y no al revés. ¿En qué consiste nuestra formación? Pues la formación son 9 módulos para ir de 0 a 360 en la metodología objetivo analista que siempre trabajamos en las formaciones, donde vas completamente desde cero, paso a paso, progresando con todas las funcionalidades de Power BI hasta que lleguéis a un punto completamente profesional donde tengáis vuestros informes y todo preparado para
bueno, pues para poder desempeñarlo en la profesión, en el contexto en el que estéis. Son más de 100 lecciones de vídeos, hojas de trabajo, actividades, son vídeos que ya están grabados, ¿vale? Que normalmente seguimos esa metodología de vídeos cortitos. Preferimos esos vídeos cortitos grabados porque al final el tiempo, como siempre digo, es muy valioso. Y los directos a veces que se alargan de más. Entonces nosotros lo que hacemos es que hemos concentrado ese conocimiento en vídeos más cortos para que tú los puedas ver cuando quieras, como quieras. Si quieres ver un día a uno, si quieres dedicarle más tiempo, si quieres menos, pues lo puedas ver de esa manera. Volver a verlos, trabajar sobre los mismos, para que podáis progresar a la velocidad que vosotros queráis. Y vamos proponiendo una serie de actividades según vais avanzando con esos vídeos. El curso es eminentemente práctico, por supuesto, todo es práctico, no hay PDFs de hojas, no hay lecturas de no sé qué, no hay nada, es todo práctico desde la herramienta directamente, os enseñamos hasta instalarlo, avanzar, a cargar, todo práctico, ¿vale? Para que tengáis resultados súper rápidos. Vamos a estar Luis y yo para lo que necesitéis, para daros el soporte que necesitéis, por email, por grupo de Telegram, si hace falta hacer una llamada se hace, si hace falta hacer un Zoom se hace, pero estamos para ayudaros en ese camino, en esa formación. Esto es importante, hay actualizaciones constantes y acceso de por vida, es decir, podéis ir tan rápido o tan lento como queráis, porque el acceso le vais a tener de por vida al curso. No es un curso que acabe en 3 meses o en 6 o en un año, no, lo tenéis de por vida. Entonces vais a poder ir avanzando a vuestro ritmo. Hay gente que lo hace muy rápido, hay gente que lo hace más lento porque está más ocupado, entonces cada uno de su manera. Y todas las actualizaciones que vayamos haciendo las vais a tener siempre. Que mañana nos llega un alumno y nos dice, oye, que yo quiero cargar esto de no sé qué, pero no es tal, y nosotros consideramos que es útil para el curso, lo grabamos y lo subimos a la plataforma. ¿Que hacemos un informe nuevo? Lo grabamos y subimos a la plataforma. ¿Vale? Entonces, todas las actualizaciones las vais a ir teniendo. Es algo que va a ser dinámico, que va a ir creciendo y que vamos a tener ahí contenido para que estemos constantemente aprendiendo cosas nuevas. ¿Vale? Y luego, súper importante, es que todos nuestros informes van a ser para vosotros, es decir, nosotros directamente en el curso subimos informes ya hechos, estos informes que habéis visto durante la semana de Power BI, ahora cosas que os voy a mostrar, os vamos a explicar a hacerlos, os vamos a enseñar a hacerlos para que los hagáis vosotros mismos, pero además os lo vamos a dar para que lo tengáis, simplemente os lo podáis descargar y lo podéis adaptar, utilizarlo, hacer un poco lo que queráis, pero bueno, que no solo os enseñemos a hacerlo, sino que os demos ese atajo para que tengáis el informe también y lo podáis rápidamente poder utilizar. ¿Vale? Los módulos son estos, un primer módulo de introducción, un módulo donde vamos a ver todos los orígenes de datos, bueno, no todos, pero muchos orígenes de datos, los más frecuentes que se suelen cargar en Power BI, ¿vale? Si hay orígenes de datos nuevos que necesitáis, pues los vemos, los tratamos, los grabamos, los subimos, no hay ningún problema. Vamos a ver toda esa parte del modelado de datos que es tan importante, que la gente desconoce y os lo vamos a explicar aquí con casos de fútbol. Todo esto con casos de fútbol, con ejemplos de fútbol. Es decir, no vamos a hablar de cosas que no conozcamos. Esto está completamente enfocado en fútbol, ¿vale? Creación de métricas, visualizaciones de datos, donde vamos a ver, bueno, pues cómo crear todas esas visualizaciones, todos esos objetos visuales, cómo configurarlos, en qué casos usarles, bueno, daros ideas un poco y diferentes alternativas para poder utilizar. Visualizaciones avanzadas y luego la parte, digamos, que más le gustan a los alumnos, que yo lo entiendo, es cómo aplicar todo lo aprendido a casos reales, que es el módulo estrella, es decir, vamos a ir avanzando por esos 6 módulos para llegar a este módulo 7 donde vamos a ver ejemplos, casos prácticos de datos de entrenamiento y cuadros de mandos aplicados a la planificación para entrenadores, cuadros de mandos aplicados a seguimientos de tu equipo y de rivales con minutos, asistencias, con goles, cuadros de mandos para GPS, ¿vale? Con datos reales que salen de GPS, hemos hecho cuadros de mandos para los preparadores físicos para que tengan también ahí pues una aplicación en su contexto. Para wellness, para RPs, para cargar datos de software de videoanálisis, cuadros de mandos de scouting, cuadros de mandos aplicados al periodismo deportivo, para hacer análisis en directo también, para tener visualizaciones en directo, con datos de Opta,
con datos de goles esperados, bueno, un montón de cosas para gestionar vuestro club. Hay un montón de casos prácticos. Y es verdad que son para diferentes roles, pero realmente lo que explicamos y la funcionalidad la podéis utilizar en vuestro contexto en concreto. Es decir, que el caso práctico del GPS, aunque tú seas un entrenador, lo que aprendas ahí lo vas a poder utilizar con tus datos de entrenador, ¿vale? Pero este es el módulo un poco estrella y lo que más le gusta a la gente. Luego vamos a enseñar a publicar y compartir, que lo preguntabais por ahí, cómo publicar, cómo compartir, cómo pasárselo a la gente, bueno, pues un montón de cosas relacionadas con esta. Y luego un módulo extra final donde vamos a diferentes funcionalidades extras a Power BI, como cargas de Instat, más cosas de FBREP, bueno, todo lo que vayamos un poco contenido extra que no podamos agrupar en ninguno de los otros módulos, lo meteremos en el módulo este 9 disponible, ¿vale? Y ya está, todas estas visualizaciones que os voy a enseñar ahora son visualizaciones que os vamos a enseñar, que vais a aprender a hacer y que además os las vamos a proporcionar ya hechas para que las tengáis, como todas estas, campogramas, gráficos, posiciones medias, hojas de entrenamiento, bueno, un montón, mapas de calor, expected goals, zonas de tiros, bueno, todo lo que os podéis imaginar, preparación física, fijaros aquí, todo lo de la preparación física, lo vais a tener, lo vais a aprender a hacer, os lo vamos a enseñar a hacer y además lo vais a tener disponible para descargar. Y como os digo, Power BI 360 aplicado al fútbol no está pensado solo para un rol en concreto, sino que está pensado para todos aquellos perfiles dentro del mundo del fútbol que tienen datos, que son todos, analistas o scouts, preparadores físicos, entrenadores, readaptadores, entrenadores de porteros, periodistas, direcciones deportivas, todo lo que se os pueda ocurrir que maneje datos es apto, o Power BI 360 está aplicado, está directamente enfocado en ellos. Y además, con el curso, bueno, pues nos damos una licencia de Instat de un mes para que si por lo que motivo que sea queréis utilizar datos, Instat proporciona muchos datos, entonces que podáis descargaros datos de ahí, que podáis jugar con esos datos, aparte de que vais a tener todos los vídeos, toda la plataforma de Instat al completo, ¿vale? Pues pero que tengáis esa fuente de datos para poder utilizar también. Como os he dicho, los cuadros de mandos nuestros para vosotros disponibles para descargar y además ese grupo exclusivo de networkings, de alumnos, donde entre ellos colaboran, donde entre ellos se solucionan dudas, donde hay bueno, pues al final yo siempre lo digo y el networking en el fútbol es fundamental y creo que el valor de pertenecer a un grupo de gente con las mismas inquietudes que tú, con las mismas ganas de crecimiento, con ese conocimiento para poder ayudarnos entre nosotros, pues es también muy, muy importante y lo vamos a tener en el curso. El resumen es ese, 9 módulos, 100 lecciones, más de 100 lecciones, 2 profesores, acceso de por vida, formación práctica y directa, tutorías personalizadas, actualizaciones constantes, te vamos a ayudar a conseguir resultados, todo el material para descargar, toda la comunidad de apoyos en networking, la licencia de Instat, nuestros cuadros de mandos, el grupo de Telegram y el precio de este curso son 497 euros masiva, ¿vale? Importante es que solo abrimos inscripciones durante 7 días. Solo abrimos 7 días, ¿vale? No es un curso que vaya a estar abierto para inscribirse todo el rato, solo abrimos durante 7 días a partir de ya, ¿vale? Oficialmente a partir de... De hecho, ahora os vamos a pasar al chat Luis, si quieres pasarles el link directamente por si quieren ir echando un vistazo, ¿vale? Pero abrimos desde ya 7 días, en teoría, de lunes a domingo de la semana que viene. 497 euros masiva, pero las primeras 24 horas hay un descuento de 60 euros, que se queda en 437 euros masiva, ¿vale? Para la gente que lo tiene claro, siempre nos gusta premiar a, bueno, los que confían en nosotros, esa gente que de verdad, bueno, pues apuesta por nosotros y que tiene confianza, pues las primeras 24 horas hay un descuento de 60 euros, ¿vale? El curso se puede pagar en 1, en 2 y en 3 plazos, ¿vale? Eso cuando entréis en la parte para hacer la inscripción, pues automáticamente os salen los plazos, ¿vale? En un mes, en 2 meses, o sea, en un pago único, en 2 meses o en 3. Así que, bueno, es un precio que si que realmente comparáis con las formaciones de este tipo, que se pagan miles de euros, pues
realmente, bueno, creemos que está muy bien. Y además os queremos hacer un regalo extra solo a la gente que está aquí en este webinar. Solo los que vean este webinar van a tener este regalo extra. Es que de ese precio de 497 euros más IVA, que realmente durante las primeras 24 horas son 437 euros más IVA, pues para la gente que estéis aquí escuchando esto, solo esto, ni los del grupo de Telegram, ni por email se va a mandar, ni nada, solo los que veáis la tercera clase hasta el final, tenéis un descuento de 20 euros extra para que se queden 417 euros más IVA, ¿vale? Es decir, un precio súper asequible para todo lo que os vamos a proporcionar, para tenernos a nosotros a vuestra disposición, para todo ese conocimiento que os vamos a dar con el curso. ¿Vale? ¿Cómo consigo este descuento? Tenéis un cupón que se llama semana. La palabra semana es el cupón descuento, ¿vale? Cuando entréis a hacer la inscripción, hay una parte donde dices, ¿tienes un cupón de descuento? Pues si pones semana, se os aplica ese cupón especial para la gente que esté viendo este webinar. ¿Vale? Y luego sí que es verdad que hay una cosa que nosotros lo tenemos muy claro y lo que queremos es que los alumnos que entren lo tengan, confíen en nosotros y que lo quieran hacer con ganas y que lo quieran hacer con energía, con buen rollo, con ganas de progresar, de aprender y demás. Entonces, pero no queremos gente que entre descontenta, que entre dudosa, que no sepa si esto es para ellos. Nosotros en ese caso preferimos que no se apunte la gente, la verdad. Necesitamos gente que quiera de verdad, que quiera hacerlo con nosotros. ¿Qué hacemos? Lo normal es que cuando vais a hacer una formación, a mí me pasa pues que tengas dudas, no sé si esto es para mí, no sé si realmente me va a gustar, si me va a servir. Entonces lo que hacemos es que damos 10 días de garantías donde si te apuntas y pides la devolución, te devolvemos el 100% de lo que has pagado. O sea, nosotros no queremos que estés descontento, o sea, realmente más garantía que esta de que el curso, la formación es muy buena, de que te va a encantar, pues es que te devolvemos el dinero, o sea, no ningún problema, no te vamos a hacer preguntas y ya está. Si no es para ti, te lo devolvemos. Solo queremos alumnos que de verdad quieran estar con nosotros, ¿vale? Más garantía de seguridad que esa, pues creemos que nos podemos dar. Pero bueno, además de todo eso, no te va a ocurrir porque a todos los alumnos que hemos formado la gente está contenta. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Carlos Rodríguez, por poneros un ejemplo, que nos ha mandado esto. Tuve la suerte de conocer a Luis Mosquera hace poco más de un año y gracias a él pude dar un paso gigante dentro del mundo del análisis de datos. En todo momento me demostró un gran interés, maestría y dominio de cada uno de los temas relacionados, añadiéndole siempre una gran capacidad de análisis y utilidad práctica. El curso es muy práctico, se puede comenzar desde cero y en poco tiempo se ven unos resultados increíbles. Con los vídeos explicativos de cada lección avanzas muy rápido y siempre que aparece algún problema tienes a tu disposición tanto a compañeros como a profesores. Analizando varias opciones vi que era el curso más completo del mercado. O sea, directamente teniendo nuestra garantía, pero los alumnos salen encantados y eso es una de las cosas que podemos garantizar en Objetivo Analista. Por suerte, puedo decir de manera súper clara que la gente sale encantada de las formaciones. La duración del curso, como os digo, no es... cada uno la puede hacer al ritmo que quiera, en el tiempo que quiera, dedicarle lo que necesite y la disponibilidad que tenga, porque el acceso es de por vida, ¿vale? 100% práctico, 100% práctico, desde el principio vais a ya tener vuestros informes, ¿vale? Y vais a poder hacer cosas prácticas, o sea que no va a ser es muy atractivo de hacer en ese sentido. ¿Y cómo me puede ayudar esta formación? Pues simplemente a ayudaros a resolver a los problemas que nos enfrentamos con los datos en nuestro día a día. Nos enfrentamos a un montón de problemas con los datos, que por ejemplo, estamos cansados de usar Excel para crear gráficos porque nos hace perder mucho tiempo. Con eso os ayudamos. Tenemos muchos datos, pero están repartidos en 1000 sitios y no sabemos cómo conectarlos entre sí. Power BI os vamos a enseñar cómo conectarlos entre sí. Hacemos muchas cosas a mano cada vez que preparamos un informe y perdemos muchísimo tiempo. Esto no va a ocurrir una vez que manejemos Power BI tampoco. Nos gustan los datos, pero no sé si soy capaz de aplicarlo y de utilizar herramientas de análisis adecuadas para mí. Por eso hemos elegido esta herramienta nosotros, porque es apta para todos, porque no hay que saber programar, porque la curva de aprendizaje es muy rápido. Entonces,
está disponible, o sea, es el motivo porque Power BI está disponible para todo el mundo. Y al final de todo, mis informes y visualizaciones son muy mejorables, entonces aquí Power BI, las visualizaciones son espectaculares y vais a poder solventar esos problemas. Yo siempre lo digo, bueno, ese es el último punto, que empezamos siempre la temporada haciendo muchas cosas y lo terminamos dejando porque el esfuerzo no compensa con los datos muchas veces. Entonces, ante problemas, soluciones. Y la solución en este caso es el conocimiento. El conocimiento lo damos nosotros con Power BI 360 aplicado al fútbol si decidís que lo queréis hacer con nosotros. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo de Antonio para que escuchéis, que es otro alumno. Como muchos de nosotros, siempre he trabajado utilizando archivos de Excel, lo cual me ha llevado mucho tiempo a la hora de tratar la información o de generar los informes, lo que luego me llevaba a tener muy poco tiempo para analizarla y poder tomar decisiones, que es la parte más importante como preparadores físicos, yo lo considero. Entonces estaba buscando una solución que me permitiese optimizar más mi tiempo y poder dedicárselo a lo verdaderamente importante. Me han sorprendido varias cosas del curso. Lo primero y lo que más destaco es que se ha cumplido el objetivo con el que lo empecé, que era el de poder optimizar mi tiempo, el poder generar de manera mucho más automática, más rápida, todos los informes para así poder dedicarme a analizar la información y a tomar decisiones que me ayudasen a mejorar en el proceso de entrenamiento. Pero luego, por otra parte, también destacaría muchísimo la atención y el trato tan personal y tan individual que se da a todos los alumnos desde dentro, o al menos en mi caso. Así que me quedaría con esas dos cuestiones que han hecho que acabe muy contento el curso. Luis, no sé por qué no se me ve la cámara. Me dice que no tengo permiso ahora. No sé si me tienes que dar... Vale, te lo miro, a ver. A ver si me deja. Bueno, yo sigo avanzando. Como muchos de nosotros... Vale, pues nada, este es Antonio Caballero. Antonio Caballero, preparador físico de Real Madrid femenino, fútbol revolucionario, bueno, un auténtico crack, ha sido preparador físico de Jika Haji y yo he tenido la suerte de tenerle como compañero y la verdad es que él es un crack y yo veía como en su día a día él trabajaba mucho con datos de GPS, con datos de RPs, sacaba unas conclusiones increíbles porque la verdad es que es un profesional top, pero dedicaba mucho tiempo a tratar con los datos. ¿Vale? Entonces yo siempre, y él me veía, Dani, ¿qué es eso de Power BI y tal? No sé qué, yo lo he escuchado. Se apuntó al curso y a día de hoy hace unos informes espectaculares y yo lo he visto, he tenido la suerte de verlo, cómo llega, coge los datos de los GPS, los enchufa al Power BI, le da a actualizar y en unos minutos ya tiene la sesión del día, el partido del día y lo tiene todo para que él simplemente pueda ver esa información y sacar conclusiones. Entonces, bueno, es un caso también de gente que... De alumnos que lo están aplicando pues a día de hoy en la élite. ¿Vale? El curso simplemente, os recuerdo, 497 € más IVA, se cierran las plazas en 7 días, el domingo que viene, pero si lo hacéis durante las primeras 24 horas, 437 € más IVA. Y si además estáis viendo este webinar, tenéis un cupón de semana que se os quedaría 417 durante las primeras 24 horas para la gente que confía en nosotros. ¿Vale? Entonces, ya está. Eso es lo que os queríamos decir. En cualquier caso, esto es una decisión individual vuestra que simplemente nosotros os ponemos a disposición. Decidáis estar con nosotros, no decidáis estar con nosotros, nosotros estamos para ayudaros, podéis poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis, evidentemente tenemos ahí ahora 2000 apuntados, pues vamos un poco ayudando como podemos. La gente que decida estar con nosotros en Power BI 360 nos tiene prácticamente, te diría 24/7, ¿no, Luis? Porque nosotros estamos disponibles siempre que podamos, ¿vale? Para formarse. Pero os queremos dar las gracias igualmente, toméis la decisión que toméis, entendemos todo, simplemente quien decida estar con nosotros, pues Power BI 360 lo tenéis ahí disponible durante esta semana, ¿vale? Entonces vamos a responder alguna duda que haya por ahí, Luis, si te parece. Vale, sí, perfecto. Y a ver, vamos a mirar. Llevamos casi 2 horas, vamos a responder. De todas formas, lo que no nos doy tiempo a responder, nos podéis escribir al correo, nos podéis escribir al Telegram y os vamos respondiendo a todo directamente, ¿vale?
Eso es. Preguntan, por ejemplo, aquí que desde nuestra experiencia, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con tablas dinámicas y con Power BI? Bueno, sobre todo en ese caso, pues la visualización. A mí por lo menos me parece que las visualizaciones de Power BI son bastante más potentes que las que se pueden hacer en Excel. Sí que es verdad que el tema de las tablas dinámicas también te permite ir viendo contextos, ver jugadores, el número de goles que llevan, pero al final en Power BI lo tienes todo unificado, puedes añadir visualizaciones. A mí personalmente me parece bastante más fácil aprender Power BI directamente que ponerse a aprender el tema de las tablas dinámicas. Sí, Pero sí. vamos, a mí me Yo estoy de parece... acuerdo. Las Exacto. tablas dinámicas es una muy buena funcionalidad de Excel. A mí me gusta, me parece que es una buena funcionalidad, pero es mucho más compleja que Power BI. No te permite hacer esas transformaciones que ha hecho Luis, por ejemplo, que ya se quedan guardadas, sino que al final tienes ese problema de Excel donde los datos los vas a tener que estar toqueteando a mano. Ese problema no te lo quitas con las tablas dinámicas. Y luego al final, bueno, no es tan intuitivo como puede ser Power BI. Es verdad que Power BI por detrás trabaja con una tecnología similar a las tablas dinámicas, pero es un paso más, es un paso extra. Realmente todas las tablas dinámicas están bien, si Excel está bien, si a nosotros Excel nos encanta. Para mí Excel es una herramienta brutal, pero Excel es para lo que es. Excel es una hoja de cálculo y Power BI es una herramienta de informes. Vamos a usar la herramienta de informes pues, para hacer informes. Exacto. Preguntan si se pueden copiar y pegar tablas de datos desde cualquier página web a Excel y de ahí a Power BI. Pues como habéis visto, nosotros lo hemos hecho así y nos hemos ido a FBref. Lo hemos hecho en FBref porque son datos de fútbol y porque lo ponen muy fácil para descargarlas. Directamente te dan la opción y está para eso. De todas formas, sí, al final vosotros podéis ir en una página web que os interese y pegar esa información en un Excel y cargarla igual. Lo importante es lo que os hemos dicho, que sigáis la estructura de las tablas, que tengáis en cuenta las tablas de dimensiones, las de hechos, el tema de cómo relacionarlas, pero al final, siempre que tengáis una estructura similar, podéis coger cualquier tipo de dato, incluso crearlos vosotros a mano, utilizar plantillas de algún programa que utilicéis para recopilar información. O sea que... Sí, el origen de los datos da un poco igual en el sentido de que lo importante es que tengáis la información organizada, estructurada. Que viene de una página web que os lo permite hacer una tabla, genial. Que lo sacas de una aplicación de móvil donde tú vas etiquetando diferentes cosas y puedes exportar en un Excel, pues genial. O sea, realmente tú puedes coger la información de diferentes fuentes, pero la clave es estructurarla, organizarla de la manera que os ha explicado Luis para luego poder cargarla en Power BI y explotarla. Pero pueden ser los orígenes miles, millones los que tengáis, se pueden adaptar a Power BI perfectamente. Eso es. Estáis preguntando algunos sobre a la hora de iniciar sesión en una cuenta que os pide un correo de empresa o educativo. De todas formas, no es necesario que iniciéis sesión. O sea, podéis utilizar Power BI directamente sin iniciar sesión. El tema de iniciar sesión es luego para poder, cuando ya queráis publicar un informe y demás, que ya son pasos de un poquito más adelante. De todas formas, hay maneras. Nosotros, de hecho, en el curso lo explicamos, cómo crear una cuenta educativa completamente gratuita para en el futuro poder compartir esos informes y demás. Pero de momento no es necesario, podéis utilizar Power BI, incluso guardar archivos y todo sin necesidad de iniciar sesión y vamos, no es necesario de momento y aún así hay maneras de hacerlo gratuitas y en internet están y bueno, nosotros también lo explicamos en el curso, por supuesto. Sí, sí, eso es. Vale, hay una pregunta por aquí sobre la calidad del dato. No está relacionado directamente con Power BI, pero bueno, lo vamos a intentar responder. ¿Qué plataforma preferís para conseguirlo? ¿Instat o Scout? Al final es muy difícil evaluar la calidad del dato, es decir, en qué parámetros te basas para evaluar determinadas variables. Entonces, yo a esto no puedo responder, es decir, para nosotros es difícil. Lo único que sí que hay que tener en cuenta, una cosa, y esto yo siempre se lo digo a la gente que trabaja con datos, que tenéis que jugar con un porcentaje de error. ¿Vale? Es decir, cuando tenemos datos de diferentes proveedores, incluso nuestros propios, tenéis que entender que los datos tienen un determinado porcentaje de error. Y entonces cuando interpretamos con un pequeño porcentaje de error también. Pero bueno, yo creo que en mi experiencia no hay muchas diferencias y además no las hay entre Instat y Scout en el sentido de que
que el propio Instat, por ejemplo, para una liga tiene un equipo, para otra liga tiene otro equipo, para otras diferentes procedimientos, diferentes cosas. Entonces, bueno, puede haber variabilidad entre ligas, entre categorías, porque hay ligas que pasan un proceso de calidad, hay otras ligas que pasan otro proceso de calidad menor, hay otras ligas que pasan otro proceso de calidad menor. Entonces, bueno, es difícil de responder, ¿vale? Pero tenéis que entender que normalmente el dato siempre tiene un determinado porcentaje de erróneo. Eso es. Y luego una pregunta, una que es muy común, que es el tema de los identificadores, de cómo crear identificadores. Es una pregunta además muy normal porque, por ejemplo, ahora en FBref, al descargar directamente nos generaba el identificador, pero si vas a utilizar datos de fútbol base, y imagínate que en tu equipo hay 2 jugadores que tienen el mismo nombre, por ejemplo, que esto pasa a veces, nosotros no podríamos utilizar el nombre del jugador como identificador porque, como ya hemos explicado, necesitamos que no haya duplicados en nuestra tabla de dimensiones, ¿no? Entonces, para poder generar nosotros un identificador, o bien lo podéis hacer a mano, si la cantidad de datos no es muy grande, a veces se puede hacer a mano y simplemente a cada jugador, por ejemplo, le asignáis un número del 1 al 20 o al 25, en función del número de jugadores que haya. Y si es demasiada información y estar metiendo la mano es pesado, que también pasa, lo que podéis hacer, por ejemplo, es, pues si tenéis en la tabla de dimensiones el nombre del jugador, su fecha de nacimiento y su nacionalidad, por ejemplo, creáis una nueva columna que una las 3 cosas, ¿no? Entonces tenéis el nombre del jugador, su fecha de nacimiento y su nacionalidad. Aún así podría ocurrir que ese jugador, que se llama igual que otro jugador del equipo, hubiera nacido el mismo día. Bueno, eso es verdad que puede pasar, pero tenéis que buscar una manera de crear un identificador único para cada jugador. Por ejemplo, también, si no, por el DNI. Depende también de la información con la que estéis trabajando. Pero podéis vosotros, a base de unir columnas, crear vuestros propios identificadores. Esto también, de hecho, lo explicamos en el curso un poco para crear identificadores únicos, que es lo importante, y podéis buscar ahí diferentes maneras de hacerlo. Pregunta Miguel Alvarado, ¿las tablas no pueden estar formuladas? ¿Deben estar en crudo? No, las tablas pueden estar